22 Telecentro, mucho más de lo que imaginás. ¿Cómo es la vida de una mujer golpeada? ¿Cómo es el día a día? Vamos a seguir viendo lo que le pasó a Mónica Casaglia, una mujer que vive en Moreno, donde estuvimos en la casa, la veíamos recién, y mientras hacíamos la nota aparece, se ven imágenes a su expareja, que en realidad no acepta ser la expareja. Esa imagen que estás viendo es desde la ventana de la casa. Este hombre tiene una orden de restricción. 500 metros. Bueno, no desde la ventana entró, vio que estábamos con la cámara de televisión, salió y el camarógrafo llegó desde la ventana a hacer esta toma que ustedes están viendo. 20 metros hay de la ventana a la reja por donde él pasó caminando. Esos son los 500 metros que no respeta. No sirve para nada. No sirve para nada si no hay control. Y ella además ni siquiera se asombra cuando lo ve. Está tan acostumbrada a que aparezca que ni siquiera se asombra. Ella no quería decir ni el nombre del exmarido, que es el padre de sus 5 hijos, que entra a la casa, rompe la cerradura, veíamos cómo estaba recién la puerta rota, rompe una ventana, no tiene problema. Así vive hoy una mujer golpeada que pide ayuda y que hizo más de 13 denuncias. Detrás de cada uno de estos 282 asesinatos de mujeres hubo una historia de una mujer que fue golpeada. El Estado tiene la posibilidad de modificar esto. Acá, en Canal 26, le mostramos la prueba del delito. Ahora la palabra la tiene el Estado. Estos legisladores que deben sancionar esta ley que agrava y que pone la figura del femicidio en el Código Penal. El 137, recordalo, en la Ciudad de Buenos Aires, o el 0800 Mujer también en La Nación, para pedir ayuda en el caso de que tu pareja te golpee. Buenas noches. ¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos a Hora Clave. Si me permiten, voy a comenzar con un llamado a la solidaridad. Sí, al doctor Mariano Grondona, que sé que está viendo el programa a esta hora. Mariano, vuelva pronto, porque no son tiempos políticos, ni aquí ni en el mundo, como para afrontarnos en soledad. Sé que pronto va a estar con nosotros, así que de paso también agradezco muchísimo a su público por haber permanecido en Hora Clave, por el acompañamiento de estos domingos. Ya pronto estará sentado en su lugar el doctor Mariano Grondona. La palabra clave en esta semana fue golpe, quizá, y todos sus derivados. Golpe de Estado en Paraguay, así lo han interpretado muchos mandatarios de esta América Latina, congresistas, y esto se debatirá fuertemente durante la semana en esta parte del continente. Pero eso llegó casi sobre el final de la semana. La palabra golpe, como le decía, y las derivaciones de destituyente, complot, rodearon el aura de Hugo Moyano y sus acompañantes. En esta semana en donde la Argentina, hay una canción de Ana Belén que habla de darle la bienvenida a este mundo donde nadie es lo que parece y todos juegan a disfrazarse. Qué difícil que es entender dónde está parado cada quien. Los que ayer se amaban, hoy se odian, los que ayer se odiaban, hoy se aman. Esto pasa en la política argentina en medio de una virulencia verbal inusitada. Hoy la palabra golpe va a atravesar todo el programa. Sergio Berenstein va a estar al final para intentar descifrar estos tiempos turbulentos. Aquí, la imagen del gobierno, la imagen de la Presidenta de la Nación, su gestión, lo que le pasa a la oposición, a Hugo Moyano, a Daniel Scioli, pero también para intentar entender lo que le está pasando
a la región, al mundo circundante a la República Argentina. Están sentados ya con nosotros 3 diputados. Mañana sesiona en sesión especial el Congreso, diputados y senadores, para analizar el tema Paraguay. Pero también esta semana que va a comenzar tendrá el miércoles su día clave, su día D. Algunos hablan de la bisagra de un tiempo post-kirchnerista. ¿No nos estamos apresurando un poco? La palabra golpe tiene una resonancia en cualquier latinoamericano muy especial. Quien le habla se considera un nativo democrático. ¿Vio que ahora hay nativos digitales? Bueno, yo me considero un nativo democrático. La democracia llegó cuando terminaba la escuela primaria. Ahora, el hecho de que uno se crea, se considere un nativo democrático, alguien que no acepta ninguna otra forma de gobierno, no significa que no nos tengamos que preocupar por la democracia. Y hoy rápidamente se ha catalogado lo que ocurrió en Paraguay como un golpe de Estado. Fue verdaderamente una malversación de las reglas de juego. Pero cuidado, ya no es un golpe clásico. Hace rato que no hay golpes clásicos, hay golpes con un nuevo formato. Tiene formato legal, funcionó el Congreso, un juicio político sumarísimo, pero malversando todos los formatos de garantías elementales frente a una democracia de un individuo, como el debido proceso, como la defensa en juicio. Cualquier ciudadano, sea presidente o el más raso de nosotros, tiene derecho, garantía en un periodo democrático para ejercer tales potestades. No ocurrió con Fernando Lugo. Ahora bien, vamos a hablar de un golpe de Estado y vamos a condenar cualquier tipo de golpismo, que no quepa la menor duda. Pero también sería una excelente oportunidad, ya que enrostramos esto a los paraguayos, que no han cuidado su democracia, que una élite gobernante añora viejos tiempos de sostén de dictaduras, de privilegios económicos, una élite económica, se dice. Aprovechemos este tiempo, ya que señalamos con el dedo acusador a los paraguayos, para preguntarnos, ¿y la salud democrática cómo está por casa? ¿Cómo está por cada uno de los países de nuestra América Latina? ¿Sabe por qué? Porque hay golpes de Estado y abusos de Estado. Va a estar sentado aquí alguien que ofició de fiscal de investigaciones administrativas. Pregunto, ¿no es un golpe a la democracia, a la República, no obedecer los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación? ¿No es un abuso de Estado restringir los derechos individuales económicos mediante organismos del Estado que actúan arbitrariamente, sin reglas visibles, sin leyes, como está pasando con la AFIP? ¿No es abusar del Estado, concentrar el poder en un hiperpresidencialismo, someter a la justicia, perseguir de manera directa o indirecta a la prensa? Miramos Venezuela, miremos Ecuador. Mire, en las redes sociales muchos se preguntaban, retiramos un embajador en Paraguay, que dicho sea de paso hace 2 meses que no está. ¿Por qué no retiramos el embajador en Cuba? ¿Le parece una provocación? ¿Le parece que es un discurso de derecha? Mire, los invito a salir del maniqueísmo. Los invito a que no nos planteemos que condenar el golpe de Estado en Paraguay es de izquierda y abrir algún tipo de interrogantes de derecha. No es tan simple como eso. No es tan maniqueo, tan blanco-negro, tan amigo o enemigo. Este programa va a tener muchos andariveles, también preguntándonos qué va a pasar con Hugo Moyano, qué va a pasar con la economía del país. Estará Martín Redrado sentado aquí, porque hablando de golpe, aterrizamos de golpe, en la realidad. Ya no es sintonía fina, es retracción económica. Y después habrá una mesa con colegas muy respetables para hablar de periodismo en tiempos de comisariatos políticos. Estará Pablo Sirven, Pablo Mendelevich, Adrián Amado y Miguel Viñaski. ¿Sabe usted que ejercer el periodismo en estos tiempos tiene mucho que ver con
haberse quedado de un lado de la trinchera en contra del gobierno o estar del otro lado de la trinchera a favor del gobierno desde los medios oficialistas. Tampoco es tan simple como eso. Pero nos quieren generar una dicotomía de esas características. La sociedad, hoy hablaba con un hombre que sabe mucho de la política y analiza la política, y me decía, es Jorge Giacobbe, invitado permanente a nuestro programa, y me decía, Pablo, hay que agradecer que las sociedades han avanzado democráticamente mucho más que sus dirigencias. Las dirigencias políticas no han dado todavía demostración fehaciente de tener naturaleza y conducta democrática. Afortunadamente las sociedades sí. Hoy podemos condenar enérgicamente que se interrumpa una convivencia democrática en un país hermano y vecino. Pero también tenemos la obligación de preguntarnos qué hacemos con nuestra propia democracia. ¿Usted se lo pregunta en su casa? ¿Usted se lo pregunta al Estado? ¿Se lo estará preguntando la Presidente? ¿Se lo estarán preguntando los hombres que gobiernan este país? Bienvenidos a Hora Clave. Ya empezamos. Por ejemplo, eliminar los organismos de control en una democracia. ¿Qué es? ¿No es conducirla a una democracia de baja intensidad? Como decía un politólogo, Guillermo O'Donnell, una democracia delegativa, donde se supone que una elección da un cheque en blanco para que un gobierno haga lo que quiera, de la mano de un consenso político mayoritario. Diputado Garrido, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches. Gerardo Milman, bienvenido. ¿Qué tal, Pablo? Gustavo Ferrari, bienvenido. Gracias. Quiero empezar a partir de esta alusión a lo que le tocó vivir, Manuel. Sí, es interesante el paralelo que usted está trazando porque es el mismo que traza la Constitución en el artículo 36. Cuando habla de la democracia y de las amenazas a la democracia, desde el año 1994, en ese artículo están estas dos cosas en el mismo lugar. Los golpes de Estado y la corrupción. Atacar o disolver o debilitar los órganos de control es debilitar la democracia. Avanzar sobre el poder legislativo es debilitar la democracia. Avanzar, como en el caso de Paraguay, sobre la voluntad popular en la elección del presidente por fuera de los marcos, digamos, estrictamente legítimos, no formales, porque concretamente hubo una decisión del Congreso, pero sí legítimos, porque la decisión del Congreso fue más allá de lo permitido, también es atentar contra la democracia. Gerardo. Sí, usted hablaba, Pablo, de la democracia delegativa. Es una falla del sistema democrático. Y en América Latina, y sobre todo en el sur de América Latina, lo que tenemos son procesos populistas. Y los procesos populistas terminan igualando derecha e izquierda. No hay diferencias, porque hay populismo de izquierda y derecha, y es el contexto en el cual vivimos. Lo que ha ocurrido en el Paraguay es un golpe republicano, porque es el Congreso el que expulsa al presidente de la Nación a 7 meses. El propio Lugo ha dicho en una aparición reciente, un golpe parlamentario. A 7 meses de la elección, digamos, o sea que sin ninguna duda se podía haber esperado. Es más, si hubiese habido un proceso, porque la destitución de un presidente de la Nación o una presidenta de la Nación, que puede ocurrir en un país democrático porque puede haber errores, puede haber causas penales que lleven a ese lugar, debe ser un debate público, debe participar la sociedad a través de los medios de comunicación, a través de todas las instituciones. No se puede hacer de espaldas a la sociedad. Lo que ha hecho Paraguay es eso, no dejar que la sociedad participara a partir de los canales que tiene para expresarse. Y eso lleva un tiempo. Quizás no han querido usar ese tiempo porque se les hubiese venido encima la elección presidencial y los argumentos para ir y competir por el voto popular no hubiesen estado. Ahora, no tener tiempo para defenderse en juicio, un juicio sumarísimo en 24 horas, claramente es poco democrático, Gustavo. Sí, bueno, efectivamente la formalidad es lo que confunde, porque las formas evidentemente las cumplieron. Porque los juicios son políticos, no es un juicio común. Y los juicios políticos no tienen tiempo. Claro. No es que dice 48 horas, 3 meses o lo que fuera. Es un juicio político. Entonces, si alguien quiere defender la modalidad, lo puede hacer. Lo puede hacer perfectamente. Porque además, quienes destituyeron también fueron elegidos democráticamente.
asumió el vicepresidente. Exacto. Y los diputados y senadores fueron electos democráticamente. O sea, incluso en la misma elección. Obviamente hay una cantidad de elementos que a nosotros nos tiñen de preocupación, pero también es verdad que a mí por lo menos me llamó mucho la atención la actitud del presidente. Probablemente haya sido una actitud madura del presidente Lugo, sí, respecto de tratar de no levantar armas o no levantar cuestiones así que pudieran llevar a enfrentamientos o lo que fuere. Me llamó la atención que se fuera riendo de la... Bueno, comento algo, una anécdota. En la radio hablaba con su hematólogo, con su médico personal y además es analista político. A él mismo le había sorprendido. Yo conozco a Lugo como paciente, como obispo, sé que es una persona con mucho equilibrio, pero la verdad que esa imagen de hasta sonriente cuando se retiraba del palacio nos dejó desconcertados a todos. Me parece que hubo una corrección y ha salido en las últimas horas, ¿no?, a hablar claramente de que hace falta una protesta pacífica. Pero bueno, pasemos a nuestro rol ahora, porque decía rápidamente la Presidenta de la Nación, en una inusual actitud, se llegó hasta la casa, hasta el lugar donde están los periodistas acreditados en Casa de Gobierno. Digo, inusual porque no dialoga generalmente de esa forma tan abierta con los periodistas, para hablar rápidamente de golpe de Estado y anticiparse quizá a otros jefes de Estado. ¿La postura de la Argentina cuál debe ser? Yo creo que la postura de la Argentina debe ser en el concierto de las naciones en las cuales nos manejamos, digo. La verdad que el retiro del embajador, como bien decía usted, Pablo, que no estaba allá, pero la formalidad del retiro del embajador no tiene sentido en un ámbito. Nosotros participamos de Mercosur, de UNASUR. Debe ser una decisión del concierto de las naciones. Una decisión, digamos, de arrebato, de calentura, digamos. Me parece que así no se manejan las relaciones exteriores. Me parece que está bien la condena a lo que ha ocurrido en el Paraguay, pero la verdad que las decisiones de represalias, que en definitiva la va a pagar el pueblo paraguayo, porque los dirigentes siempre nos las arreglamos para salir adelante, de manera tal que no comerciemos con el Paraguay va a ser en perjuicio de los ciudadanos paraguayos y seguramente de los más humildes. Me parece que la Argentina tiene que trabajar con sus socios del Mercosur, tiene que trabajar con Brasil, tiene que trabajar con Chile, con el Uruguay. Me parece que esa es la medida y no tomar acciones individuales. Bueno, el panorama actualmente prevé una serie de mecanismos dentro de los órganos multilaterales que integra la Argentina que tienden a garantizar los sistemas democráticos. Entonces, es lógico que la Argentina, en el marco de esos organismos, de UNASUR, del Mercosur, de la OEA, tome una actitud, por lo menos, que apunte a preservar la democracia y a poner exactamente lo que la reacción tiene que ser también la de prevenir futuros hechos similares en la región. Entonces no es que nosotros no podemos permanecer solamente como espectadores. Creo que la UNASUR tiene que adoptar decisiones, que algún tipo de medida tiene que tomarse respecto de Paraguay. Y exigir la normalización del proceso democrático. Como usted recién decía, estamos a 10 meses de la elección en Paraguay. Entiendo que la región tiene que exigir que ese proceso sea transparente, que las elecciones se realicen en un marco de normalidad y el proceso democrático se regularice, porque la situación actual es claramente irregular a partir de lo que ocurrió el viernes. Yo creo que la Presidenta tomó una medida mirando con un ojo a Paraguay y con un ojo a Argentina. Ahí va a ese punto. Pero a mí me parece que hay una sobreactuación lógica también dentro de la lógica del cristinismo. O sea, que es una lógica mediática, una lógica en la que trata de tapar determinados hechos con otros hechos, de tratar de que los argentinos estemos viviendo de sobresalto en sobresalto para ver si puede en algún momento lograr que la opinión pública, que le está poniendo agenda. El gran problema que el gobierno está teniendo es que durante mucho tiempo puso agenda, ahora la agenda ya no le está poniendo más. Intenta poner agenda con YPF y dura 48 horas. Intenta poner agenda con el plan de viviendas, dura 24 horas. Ahora intentó poner agenda con Paraguay, cuando la agenda de la gente está yendo por otro lado. La agenda de la gente está yendo por la inflación, por la inseguridad. La agenda de la política incluso está yendo hacia resolver esas problemáticas. Bueno, la agenda está, pongamos la agenda ahora en donde teníamos originariamente, cuando pensamos en una mesa. ¿Puedo, Pablo, narrar algo que pasó en la trastienda de este programa? Por supuesto que lo invitamos a Hugo Moyano hace rato, que lo venimos pero
Hugo Moyano, por supuesto, en este momento también elige dónde estar y qué decir. Pero invitamos a muchos sindicalistas. Pensaba abrir, además de un arco político, un arco sindical. No quieren aparecer reunidos en una mesa como ustedes, por ejemplo, los sindicalistas. Algo que me sorprendió enormemente. Quieren aparecer solos. O sea, pero, perdón, hay una convocatoria a Plaza de Mayo. Pero hay una elección. Pronto. Hay una elección pronto, pero hay supuestos reacomodamientos. Sí, claro, hay, ¿no? Los diarios están los moyanistas, los independientes, los antimoyanistas. Bueno, no queríamos juntar la Biblia y el calefón. Sí. No queríamos juntar a Caló con Moyano. Queríamos juntar a los que van a marchar a la plaza, por ejemplo. Bueno, pasan cosas raras. Yo les pido una reflexión política sobre lo que se va a vivir esta semana, porque los reacomodamientos políticos son evidentes. Moyano se volvió rubio de ojos celeste para muchos. Sí, está claro que estamos en un momento de desgaste del gobierno que da lugar a este tipo de manifestaciones, digamos, alentadas también por una situación que es crítica y que muestra límites. Las banderas que enarbola Moyano en este momento son cuestiones que claramente la gente en general siente cotidianamente. Reclamo vinculado con el tema impositivo, concretamente es algo sobre lo cual las distintas fuerzas vienen alertando. El Congreso tiene varios proyectos para reformar la legislación en materia de impuesto a las ganancias, y está claro que él toma o se para sobre esa cuestión crítica y bueno, y genera también acentuado por el gobierno esta estrategia del gobierno a llevar todo hasta las últimas consecuencias. ¿No le arrebata a Moyano, perdónenme, no les arrebata a Moyano la bandera opositora a los políticos de la oposición? A ver, tiene un protagonismo muy importante. Ya lo hemos dicho, en Argentina no hay oposición, hay opositores. Y en realidad el fraccionamiento de varios opositores determina que a veces cuando uno se consolida fuertemente, bueno, tiene una representatividad que hace que muchas personas adhieran a un determinado momento. Ahora, no vamos a decir que Moyano es hoy un referente estrictamente político, más allá de la voluntad que pueda tener. No está en un partido político, no está por ahora, por lo menos, participando con la posibilidad de participar en una elección. Bueno, el gobierno lo pone exactamente al lado de Scioli, lo cual le daría un formato de participación política. ¿Ustedes creen verdaderamente que existe un complot? Moyano, Scioli... Este es un país, Pablo, un país raro, ¿no? De hecho, Arsenal es el campeón de la A y River es el campeón de la B. Digo, así está el país, digamos, ¿no? Gracias por recordarme. Digo, es un país extraño. Pero más allá de la anécdota, digo, la verdad es que hoy hay un proceso... Facundo Moyano el otro día dijo una frase, para mí, sin desperdicio, digo, tengo dos lealtades. Sí, digo, estoy dividido entre dos lealtades. Exactamente. Y la verdad que el problema que tiene es que hace 6 meses eso era una sola lealtad. ¿Qué ha ocurrido durante todos estos años? Se sentaba Moyano con Néstor y Cristina, discutían poder, discutían dinero de las obras sociales, dinero de los sindicatos. De vez en cuando discutían subir el mínimo no imponible, algunos años no lo discutían. Y en algún momento se pelearon. ¿Y por qué se pelearon? Se pelearon por poder y se pelearon por dinero. No se pelearon por el mínimo no imponible. Y hoy estamos ante esta situación donde la Casa Rosada quiere desplazar a Moyano y ponerlo a Caló el 12 de julio en la CGT. Entonces Moyano se alinea con el proyecto, entre comillas, post-kirchnerista del gobernador Daniel Scioli. Yo recuerdo el acto en la cancha de River donde Moyano tiene un entrecruce con la presidenta de la Nación y dice, yo quiero algún día un trabajador en la Casa de Gobierno. Y la verdad, con el respeto que yo le tengo al gobernador Scioli como deportista, ha sido un destacado deportista, sí, mucho no ha trabajado, el gobernador no es el modelo de trabajador que creo que imaginaba en ese discurso Moyano. Se alinea en función de la discusión de poder. Y la verdad que el Partido Justicialista, porque no es que Moyano está en ningún partido justicialista, ningún partido, estaba hasta hace un mes, era el presidente del Partido Justicialista en la provincia de Buenos Aires, era vicepresidente tercero del Consejo Nacional Justicialista de la Nación, sigue siendo afiliado al Partido Justicialista, hace política ahí. La verdad es que me parece que es una discusión de poder. Por un lado, la presidenta de la Nación, la Casa Rosada, no queriendo subir el impuesto a las ganancias, el mínimo no impone el impuesto a las ganancias, entonces todos los asalariados se encuentran atrapados, sus aumentos van a parar al fisco. Y por el otro, un señor que hace que no haya billetes en los cajeros, que no haya combustible para los autos, que si seguía el paro no había recolección de residuos domiciliarios. Yo también que le cuento una anécdota, Pablo.
Yo en marzo presenté un proyecto distinto conceptualmente a los otros 31 proyectos que hay vinculados al impuesto a las ganancias. Porque yo creo que el salario no es ganancia. Podemos poner un impuesto a los ingresos altos, pero desde Carlos Marx hasta la actual Ley Nacional del Contrato del Trabajo no definen al salario como ganancia. Digamos, de manera de eximir a los asalariados del impuesto a las ganancias. Y a CGT no lo acompañó. Y la verdad que ningún diputado, no solo que no me acompañó, no tengo la soberbia de decir que me firmen el mío, porque a veces, para no quedar políticamente, no hay ningún proyecto de los diputados de la CGT vinculado al impuesto a las ganancias. Ustedes han presentado uno. Nosotros presentamos uno con Alfonso Pratgay y con Ricardo Gilavedra, en el que en realidad lo que hacemos es compensar, porque ¿qué dice el gobierno? El gobierno dice, ustedes nos quieren desfinanciar. Ustedes en realidad lo que están pretendiendo es que nos quedemos sin caja cuando plantean esto. Nosotros les hemos dicho, bueno, ok, aceptamos ese argumento, aceptamos el argumento, que en realidad hay que ver en qué se destina ese dinero, pero eso es otra discusión. Y entonces lo que hacemos es, hasta 4 salarios mínimos vitales y móviles que no se retenga, o sea, 9.200 pesos aproximadamente, y tampoco las jubilaciones, y compensamos lo que teóricamente deja de percibir el Estado por un gravamen a la renta financiera. Un gravamen a la renta financiera, que esto ya es ley en Brasil, en Chile, pero en Argentina todavía no. O sea, de alguna forma, los que especulan, los que más tienen, deberían ser y salir en reemplazo de lo que están aportando aquellos que menos tienen. En este caso sí estamos trabajando en conjunto con los asesores de los diputados de la CGT. La verdad que estamos trabajando, hemos tenido un par de reuniones ayer, tendremos alguna reunión la semana que viene, porque es probable que podamos llegar a alcanzar y que se invite a otras fuerzas políticas a tener un proyecto único entre todos los sectores. Ojalá podamos. Manuel. Yo también presenté un proyecto con Ricardo Alfonsín y Juan Pedro Tunesi, entre varios proyectos que hay del bloque nuestro, y que, bueno, no somos oportunistas porque es un proyecto que presentamos ya hace tiempo, no es que salió Moyano a hacer campaña y nosotros presentamos el proyecto, sino que hay muchos proyectos que son de hace tiempo, que están en la Cámara. Nosotros también es falso la acusación que se nos hace de pretender financiar al gobierno, porque el proyecto no solamente adecua el mínimo no imponible de acuerdo a la inflación que transcurrió, sino que también prevemos gravar la renta financiera y gravar ese tipo de actividades que hoy están exentas y que tranquilamente van a equilibrar los ingresos del Estado, no van a desfinanciar al Estado y apuntan a un régimen más progresivo y más equitativo que la situación actual no garantiza. Pablo, el impuesto a las ganancias a personas físicas, los salarios, en el 2011 recaudó 8.300 millones de pesos. 8 fútbol para todos, 4 veces la publicidad oficial, para que lo mensuremos, digamos. Claro. Hay un montón de cosas. Nosotros hace rato presentamos un impuesto para gravar la renta financiera, porque, por ejemplo, el plazo fijo de la señora Presidenta de la Nación, que era 3 millones de dólares, no sabemos cuánto es, no paga ganancias. Y el 30% de los docentes de mi provincia, la provincia de Buenos Aires, paga ganancias. Los empleados, los jubilados, si hay algo que no es ganancia, claramente, es la jubilación, es el aporte de uno durante toda la vida. Eso no es una ganancia. Está muy claro. Quiero hacerles, para un minutito a cada uno, una pregunta que tiene que ver con la praxis política, con la práctica política que estamos observando y ustedes protagonizando. ¿Otra vez no creen que la Argentina avanza peligrosamente a dirimir la política en la calle y en una interna peronista? Bueno, el peronismo siempre ha dirimido sobre el padrón general. A los radicales de la provincia de Buenos Aires tuvieron una dificultad, se levantó la elección por una discusión del padrón interno. El peronismo discute sobre el padrón general. Y en el medio, insisto, en el medio entre todas estas cosas hay muchos ciudadanos argentinos. Digamos, el otro día, más allá de la justeza de pelear por el impuesto a las ganancias, todos coincidimos en que debe ser, hay el 40% de ciudadanos argentinos, de trabajadores argentinos que están fuera del sector formal. Digamos, hay que trabajar porque esos ni impuesto a las ganancias, están afuera de todo. Hay que trabajar muchísimo para eso. Y la verdad que si uno se rememora históricamente, el peronismo, y ojalá no tengamos en el futuro lo que pasó en el pasado. Bueno, el desafío es plantear alternativas al esquema en el cual también el gobierno se mueve con comodidad. Está claro que hay un desgaste de fin de ciclo que es inevitable y hay un reacomodamiento. Todos los días aparecen candidatos peronistas y, bueno, hay acusaciones contra Scioli, hoy apareció de la Sota. Es decir, hay una cuestión que claramente apunta a dirimir dentro del peronismo quién va a ser el candidato del peronismo. Creo que el desafío que nosotros tenemos es generar alternativas a ese esquema reduccionista que empobrece la política.
Evidentemente, pero es la realidad. Sos un peronista lateral. Digo, es la realidad. Periférico, yo comprendo... interno, disidente. ¿Qué clase de peronista sos, Gustavo? Peronismo es un ancho río con márgenes izquierdas y derechas. Bien. ¿No? Digo, realmente es la realidad. La realidad es que se está dirimiendo el poder de esta manera. Vos hablás de democracias delegativas. Bovero llama autocracias selectivas, es decir, lo eligen y se transforma en una autocracia. Y efectivamente lo que ha llevado a este gobierno y a esta situación de enfrentamiento con todo el mundo es ese estilo, ¿no? Todo por DNU, ignorar al Congreso, ignorar a la Corte Suprema, etcétera, etcétera. Y un problema serio que es el de la actualidad. La verdad es que está perdiendo la calle. Para el peronismo ha sido muy importante siempre la calle. Cristina tiene dos problemas. Por un lado, la calle parece ser que ya no le responde. Ese es el gran miedo del miércoles, donde no veo solo moyanistas o solo gente de la CGT, veo gente que algunos quiere ponen la palabra policlasista. Otra vez gente quiere resucitó esa palabra. Su bronca, su molestia. La calle. Y por otro lado, tiene alguien dentro del peronismo que mide más que ella. Dos problemas gravísimos para la presidenta de la Nación. O sea, Daniel Scioli mide más y ella que mira con el marketing político que la gobierna todos los días las encuestas, está cada vez más preocupada y al mismo tiempo perdiendo la calle. Gracias a los tres. Gracias a vos. En el próximo bloque hablamos de economía con Martín Redrado. Las siguientes empresas acompañan a Mariano Grondona en Hora Clave. Estamos agrandando el Aeroparque Metropolitano con la construcción de los nuevos edificios 3 y 4 y la ampliación del sector de embarque regional. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. Auspicia Aguas Bonaerenses, Sociedad Anónima. Créditos hipotecarios Ciudad Social del Banco Ciudad. Para que puedas tener tu casa con un ingreso menor al que te piden los demás bancos. Llama al 0800-22-20400. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Yo tengo un sueño. Ya encontré mi nueva casa. Llamé a Adrián Mercado. Adrián Mercado, gestión inmobiliaria. El placer de operar con el que sabe. Citi, la institución financiera más global del mundo, desde 1914 acompañando el crecimiento del país. Este invierno, los blancos Salinas Grandes se llevan muy bien con los terrosos Camino Real y Córdoba Norteña. Este invierno se usa Córdoba. Córdoba, invierno 2012. Todo, pero todo lo que querés. Calpaquián, alfombras desde 1922. Estamos trabajando en un sistema de salud público que te cuide cada día mejor. Gracias a esto podemos enfocarnos en lo que más sabemos hacer, salvar vidas. En la ciudad la salud es prioridad, por eso es pública, gratuita y para vos. La vida tiene más sabor cuando tomás la nueva leche ultra pasteurizada Manfrey. Manfrey. Solo con la mejor leche. ¿De qué te gustaría estar seguro el resto de tu vida? Mercantil Andina es la compañía de seguros que hace más de 80 años está incondicionalmente junto a vos. Mercantil Andina. Incondicional. Nordheimer, negocios inmobiliarios, sinónimo de confianza en la compra y venta de campos y estancias. Teléfono 4807-2660. Auspicia este programa Tarjeta Naranja. Another land across the sea, and all this time my heart has been breaking, just waiting round, we'll never roam. So do you come back home? Martín Redrado. ¿Qué tal? Árbitro de la Organización Mundial de Comercio. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches. ¿Cómo estás vos? Tratando de identificar. La palabra golpe atraviesa todo el programa. Hay un golpe de realidad, de realismo en estos últimos tiempos en la economía argentina, Martín, y también hay un aterrizaje de golpe, ¿no? En una especie de retracción económica más importante de lo que incluso algunos pronosticaban, ¿o no? En realidad, esto
ya mostraba una tendencia en donde el gobierno venía gastando los últimos cartuchos que tenía, ¿eh? Quizás los últimos los estuvimos viendo poniendo en el centro del ring la política cambiaria, y una equivocada política cambiaria que realmente no hizo más que pegarse disparos en los pies. El gobierno vive pegándose en los pies, lo vimos de una manera muy clara, y quizás el tema central hoy que hay que mirar día a día es esta sangría de los depósitos en dólares. El gobierno, por un lado, generó una tranquera cambiaria, pero por el otro lado, el miedo que generó en la gente, la tensión que generó en todo el público, lo que hizo es que poco a poco se fueran la tercera parte de los depósitos que hay en dólares en el sistema bancario, y esto sin duda lo que ha generado es que cada vez las reservas del Banco Central son menores y se genera esta idea de frazada corta. Achican por un lado y se les va por el otro. Ahora, yo quiero que me expliques algo porque me decía un observador desde afuera, desde Alemania, que el gobierno tenga una bulimia por los dólares, que quiera atrapar dólares por donde no hay, es lógico. Necesita pagar la importación carísima de la energía que no producimos, necesita pagar deuda en dólares, tiene compromisos en dólares. Ahora, ¿qué pasa con los pesos? Con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, supuestamente quedó... No le falta. No le falta. Liberado para imprimir todo lo que quería. Sin embargo, hay dos cuestiones que son incomprensibles. Mejor dicho, necesitan un análisis. La sequía de fondo en pesos para las provincias, que retasea el gobierno nacional, y la negativa a aumentar el mínimo no imponible de ganancias. Es que ahí la pelea es política, no es económica. La pelea es política porque lo que le está diciendo el gobierno federal, el gobierno nacional, Cristina, para ser, digo, sí, hoy todo pasa por Cristina, le está diciendo a los gobernadores es, como se viene la mala en lo económico, ustedes tienen que compartir, ustedes gobernadores, el costo político con el gobierno nacional de esta caída en el nivel de actividad. Entonces, les obliga a los gobernadores, como ocurrió en la provincia de Buenos Aires, como ocurrió en la provincia de Entre Ríos, como está ocurriendo en la provincia de Santa Fe, a subir impuestos. Es decir, a usted le dice, compartan el costo. Porque de esa manera, el caso de Entre Ríos fue muy claro. Sí. El gobernador Uribarri paga sueldos desdoblados en el mes de abril. Hace la reforma impositiva, aumenta el 600% el impuesto inmobiliario rural, y ahí el gobierno le manda los fondos. Quiere decir que la plata está. Pero la plata está y la van orejeando como si jugaran un partido de truco. O sea, los pesos están. Los pesos están, pero se maneja con esta cuestión de poder de hacerte compartir o no los costos precisamente de este momento. Ahora, y lo que ocurre con Moyano, sí, también, si querés, vamos a esto. Pero pará, claro, porque esa lógica funciona para el caso de los gobernadores. Pero, ¿cuál sería la lógica, independientemente de Moyano? También no le quiere dar a Moyano políticamente el título de haberle otorgado una concesión, pero se está poniendo en contra a 2 millones de trabajadores o más. Entonces, ¿cuál es el negocio político del gobierno al negarle los pesos de ingresos genuinos a los trabajadores? Es que es esta lógica de nunca un paso atrás. Nunca conceder absolutamente nada, siempre creer que se tiene la suma del poder político y por lo tanto se puede avasallar a alguien que no piensa como ellos, y por lo tanto frente a cualquier margen de... Fíjate que es un gobierno que no dialoga, que no concede, justamente a pocos meses de haber asumido, estamos realmente en una situación donde ya se está decidiendo el propio peronismo, que olfatea poder, es un partido, un movimiento del poder, lo que está viendo es cuál es su próximo conductor, y esto lo está viendo de manera muy acelerada. ¿Por qué? Porque el gobierno se encierra en sí mismo. Si fuera un gobierno que genera mesas de discusiones donde la presidenta se abra, pueda conversar con los gobernadores, con su propio espacio político, pero no lo hace, lo que va generando es precisamente esta idea de que cree que tiene todo el poder y con este se puede llevar a todos por delante. Me has dado tu interpretación. Te someto otra tesis. El gobierno no hace esto por cuestiones estrictamente técnicas, porque necesitaría imprimir más. Ese imprimir más billetes significaría que las cuentas fiscales, esto es lo que escondería el gobierno según alguna mirada, unas cuentas fiscales mucho más complicadas de las que en verdad se muestran, y por ello una impresión de billetes, una impresión monetaria mayor a la actual, podría generar un impacto alto en la inflación. ¿No es así?
Ya estamos en una altísima emisión. Digamos, ya esto viene ocurriendo desde el 2010, en donde se toman los recursos del Banco Central. La cantidad de dinero en el año 2010 subió aproximadamente un 40%, ahora viene creciendo aproximadamente un 32%, de tal manera que viene bien dándole a todo motor. Ya el Banco Central se ha convertido prácticamente en la chequera del gobierno, por lo tanto no hay restricción allí. Por supuesto que no estamos en una, claramente la caída del nivel de actividad lo que genera también es menores recursos para el Estado, pero no estamos en una situación crítica desde el punto de vista fiscal como para decir no hay recursos, sino yo veo más esta idea de que Cristina la economía la maneja con una idea que desde el poder o imprimiendo poder o mostrando poder se va a manejar la economía. Y yo tengo una visión distinta, superadora en términos de que la economía se maneja con incentivos de política económica. Y acá un poco también decir, creo que cualquiera que es hacedor de políticas públicas con responsabilidad en este momento, lo que debe hacer es ayudar al gobierno, ayudar al país para decirle, mire, no choque. Tiene otras alternativas. Usted no se tiene que quedar solamente con los dólares del comercio exterior. A ver, vamos a generar un planteo figurado. Perfecto. Te está escuchando ahora el presidente, difícilmente esté viendo Hora Clave, pero vamos a imaginar que algunos de sus funcionarios, de esos que por allí pueden hablar, se atreven a hablarle, le dicen, mire señora, está Martín Redrado. ¿Se acuerda de Martín Redrado, presidente del Banco Central? ¿Se acuerda que su marido en su momento lo consultaba? Bueno, y le está proponiendo un plan, le está proponiendo acciones a seguir. ¿Quiere escucharlo? ¿Qué le dirías? Primero, confíe en alguien. Confíe en alguien de su equipo para que realmente conduzca la economía. Y en esto parecería hoy que tiene un hombre que, a mi juicio, es quien mejor interpreta su pensamiento económico, que es Axel Kicillof. Sobre todo en el pensamiento. Kicillof piensa, Moreno ejecuta. Ahí debería resolver este tema porque es muy importante saber quién conduce en el día a día la economía, más allá de que sea. Pero ¿para vos la fórmula es esa? Kicillof piensa, Moreno conduce. Moreno ejecuta. Moreno ejecuta. Moreno ejecuta. No, conduce la presidenta. Conduce la presidenta y toma todas las decisiones. Ahí está, conduce Cristina, Kicillof piensa, Moreno ejecuta. Fíjate lo curioso de Axel Kicillof, ¿no? Piensa YPF y la termina manejando Galucho, aunque ahí se queda con la parte financiera que menciona el gerente financiero es un hombre de su equipo, como es Arceo, ¿no? En el caso del plan de viviendas, lo piensa él y lo ejecuta Diego Bocio. Así piensa, pero termina, parecería que tiene dificultades en la ejecución, quizás por falta de experiencia, pero en definitiva, confíe en alguien. Confíe en alguien que le pueda ordenar las distintas variables económicas. Usted lo que necesita es convocar a la inversión. Se ha hecho algo positivo en estos años, que es tener un modelo que ha impulsado el consumo interno. Ahora, si vos impulsás el consumo y no amplías la capacidad instalada, no haces que los empresarios, que los comerciantes puedan traer más equipamiento, puedan pensar plantas y fábricas a mediano y largo plazo, ¿cómo se hace eso? Hay que generar un ordenamiento... Echándolo a Moreno, entonces. No sé, se tiene que decir con alguien, pues se tiene que decidir con alguien a ordenar y plantear cuál es la meta en materia de gasto público. El gasto público y la recaudación tienen que ir de la mano, Pablo. Vos no podés gastar 30 y la recaudación al 24. Eso lo tenía claro Néstor Kirchner. Lo tenía claro, realmente se perdió una virtuosidad, sobre todo... Tuvo una razón de ser en el año 2008 y 2009 porque se vino una crisis internacional fenomenal y por lo tanto cualquier hacedor de política pública, lo que hace Pablo ahí es política anticíclica. ¿Qué significa esto? Que si acumulaste en épocas de vacas gordas, como ocurrió del 2003 al 2007, gastás en épocas de vacas gordas. Bueno, ahora dicen que anticíclico es el plan de viviendas. Anticíclico sería realmente aumentar gasto público en infraestructura necesaria, o bajar impuestos. Justamente lo contrario de que se le hace hacer a los gobernadores. Hoy necesitamos bajar impuestos para que la gente tenga más capacidad de consumo, tenga más capacidad de respuesta. Pero te digo, si la variable recaudación, si la variable gasto público, si la cantidad de dinero, si los salarios, si la política de ingresos, cada uno va por su lado, vos lo que necesitas es que esas variables confluyan, converjan
año por año para marcar la cancha. Acá le tenés que decir, mire, en los próximos 4 años vamos a jugar al fútbol y estas son las reglas que vamos a tener. Y después dejar que la propia fuerza del sector privado, la capacidad creativa de los argentinos, esa capacidad innovadora que lo vemos en la cantidad de pibes jóvenes que hoy están generando o buscando nuevas empresas. Bueno, marcarle la cancha y dejar que eso crezca. ¿Hablas con empresarios? Permanentemente, es mi trabajo. ¿Dicen lo que piensan? ¿Te dicen en privado lo que dicen en público? No, en el empresariado hay miedo y hay también, y hay una economía del día a día, Pablo. Hay miedo a expresarse y yo también mi consejo que les digo es también no aparezcan en los medios de comunicación, porque realmente este gobierno vive obsesionado. Tachá empresario. Tachá empresario, Pablo, no invitamos a empresarios. No, pero en términos de conveniencia, digo, acá, somos pocos los que podemos hacer quijotadas en términos de plantear, porque realmente, mira, digamos, no tenemos... Voy por allí. Nos pueden mirar de todos lados, pero realmente un empresario que tiene que pagar impuestos, que siempre hay cosas que le pueden ver y que lo pueden embromar. Digo, yo entiendo que por hoy estén debajo de la alfombra esperando que pase el vendaval y sí tratando de vivir en el día a día, ¿no? Yo no lo entiendo eso, pero bueno, ¿sabes por qué? Porque al principio del programa hablábamos que la palabra golpe atravesó la semana y atravesará la semana que viene. Golpe de Estado, según miembros del Mercosur en Paraguay, golpista es Moyano, desestabilizador, destituyente, integrante de un complot. Esta es la salud democrática que tenemos. Que me digas que hoy empresarios que tienen miedo. ¿Habla bien de la salud democrática de la Argentina? Bueno, habla de un gobierno que cree que tiene la sumatoria del poder público y que utiliza y que no tiene límites. Y que creo que algo importante que va a ocurrir el miércoles es que hay límites. Es decir, nosotros lo encontramos... ¿Apoyás la plaza del miércoles? Yo no apoyo, yo digo, Moyano tiene razón técnicamente. Yo lo digo acá como hacedor de política económica, que es lo que puedo contribuir. Pero Moyano no es rubio de ojos celeste como vos ahora. No te cambió la fisonomía de Moyano. Yo estoy observando, digo, es justo que un tipo que hoy gana 5.800 pesos y que es soltero y le van a aumentar el sueldo termine recibiendo menos plata en el bolsillo? No es justo. Que un tipo casado y con 2 hijos que percibe 8.000 pesos de sueldo y que apenas puede llegar a mandar a los pibes al colegio, a comprar las cosas básicas para su familia, a quizás si puede irse de vacaciones, que le van a aumentar un 25% y va a percibir menos plata en el bolsillo. Digo, esto técnicamente es injusto. Entonces digo, en esto, que es la convocatoria, que yo no digo es de Moyano, pero lo que hay que plantear es que aquí hay límites, que no se puede llevar la idea de que el poder permite todo. Y yo creo que el ejercicio del poder, de este poder que hasta ahora ha generado algún tipo de resultados, empieza a mostrar sus límites. ¿Percibís un reordenamiento dentro del peronismo claro? Del peronismo no kirchnerista. Mejor dicho, si es que, porque hoy también me preguntaban, ya lo voy a hablar con los colegas a ver si me responden, ¿se ha desperonizado tanto el gobierno que ya no le queda ningún asesor verdaderamente peronista, Cristina? En realidad no se ha desperonizado, sino que hoy Cristina no consulta absolutamente con nadie. Digo, llama la atención la soledad, salvo su secretario legal y técnico, Carlos Zanini. Digamos, uno tiene que estar hasta preocupado por la propia salud de una presidenta que está aislada, que no consulta, que no habla ni con los gobernadores ni con su propio espacio. Por lo tanto, lo que esto ha generado también, Pablo, es esta idea de un adelantamiento de la discusión del post-kirchnerismo. En realidad, el peronismo nunca fue kirchnerista. Tuvo en Kirchner un conductor transitorio temporal y ahora está en la búsqueda de su próximo conductor. Una pregunta técnica final. ¿Analizaste las respuestas de AFIP y del Banco Central frente al cepo cambiario? Sí, por supuesto. ¿Son legales a tu juicio? Son legales. Tienen... no, sobre todo la de la AFIP, y por lo tanto siempre se está cuidando hoy la AFIP de decir que es el Banco Central el que está implementando la política. ¿Se tiran la pelota? Porque realmente entra dentro de un proceso en donde toca la legalidad, en particular la libertad de comerciar, pero claramente las normas de la AFIP, y sobre todo por eso ahora se están tratando de cubrir, con esta idea de que vos metés tu nombre y dicen en análisis. En análisis para ver si está... O sea,
¿Qué es lo que puede hacer la AFIP? Es analizar tu capacidad contributiva. Es decir, ¿tiene Pablo Rossi, tiene Martín Redrado capacidad como para poder comprar dólares o no? No tiene la capacidad como para decirte si podés o no podés, y por lo tanto ahí todas las presentaciones legales que se hagan creo que tienen grandes chances, como lo ha demostrado, de precisamente de ser exitosas. Lo que está mostrando es una política realmente de una equivocación, de realmente no ver que la realidad es poder convocar a muchos dólares. Reitero, hoy Argentina tiene dos condiciones, Pablo, que son excepcionales y digo, da pena pensar porque los argentinos podemos vivir mejor, y podemos vivir mejor como está pasando hoy en otros países de la región que están captando inversiones. Tenemos dos condiciones fenomenales. Una, los precios de lo que producimos son altísimos y van a seguir siendo. Digamos, la buena perspectiva hacia adelante los próximos 5 o 10 años es que lo que produce América del Sur, lo que produce Argentina, tiene buenos precios. Y producto de la recesión mundial, el dinero es barato. La tasa de interés es muy barata y por lo tanto lo que hacen los capitales que están en Estados Unidos, que están en Europa, que están en Japón, es buscar oportunidades de inversión en los países emergentes. Con un poco de racionalidad, con un poco de profesionalismo, con un poco de hablarle al mundo, Argentina estaría teniendo un problema de cómo absorber la cantidad de dinero, cómo esterilizar la cantidad de dinero que nos vendría, como nos pasó con Roberto Labaña en el año 2005, y ahora justamente estamos mirándola desde atrás. Y estas son las consecuencias: menor actividad económica y la preocupación hacia adelante, falta de creación de empleo. Hoy se está suspendiendo gente en las fábricas, hoy no hay más horas extras en las principales industrias de la Argentina, y este va a ser el reclamo más importante. ¿Cómo generar empleo? Y bueno, vamos a ver la respuesta que da el gobierno. ¿Tiene margen para no chocar? Ojalá, y digamos, y todos los que somos argentinos de bien generemos ideas para que el gobierno realmente no nos ingrese en una política de embudo, sino que nos permita surgir como lo hicimos en otras oportunidades. Gracias, Martín. Gracias a vos. En el próximo bloque vamos a tener la mesa con los colegas que ya están aquí presentes para hablar de periodismo y rebelión en tiempos de comisariato político. ¿Qué cosa? Ya vuelvo, ya le cuento. Para vender bien alhajas, relojes de marca, brillantes y oro, Ricciardi. La mejor cotización al instante. Llame ahora al 0810-122-3232. Paga en brillantes hasta $18.000 el quilate. Ricciardi está en Avenida Alvear, 1572, Recoleta. Definitivamente Ricciardi es de mi confianza. Calzados Bonifaz. Calidad en cueros para hombre y mujer. San José 559, Capital. Calpaquián. Alfombras desde 1922. El 30 de junio las estrellas brillarán en Palermo. Carreras de las Estrellas. Más de 3,5 millones de pesos en bolsas de premios y 1.200.000 pesos en incrementos. Una jornada hípica para disfrutar con plena emoción de los mejores caballos. El sábado 30, viva las Carreras de las Estrellas en el Hipódromo Argentino de Palermo. ¿Crees que sentirte hinchada es normal? Georgina, te guié la propaganda de Activia. ¿Y lo probaste? No, yo no tengo problemas. A veces me siento un poco hinchada. Eso es normal. ¿Cómo normal? Normal es sentirse bien. Proba con Activia. Activia ayuda a mejorar el bienestar digestivo, reduciendo la sensación de hinchazón. Activia te ayuda a liberarte. Mi congestión nasal por las noches significaba que no podía ni respirar bien ni dormir bien. Al día siguiente tardaba mucho en recuperarme. Todas las noches me levantaba, me sonaba la nariz o me duchaba, hasta que probé Respira Mejor, que es libre de medicamentos, e inmediatamente volví a respirar, a dormir y a sentirme mejor. Gracias, Respira Mejor. Respirás mejor, dormís mejor, te sentís mejor. Gratis, informate cómo hacer para probarlas en respiramejor.com.ar. Es mi derecho respirar mejor. ¿No es el tuyo también? Anju, ¿vos sabés qué tiene Telecentro? Todo.
chateo con mis amigas, comparto fotos, mi música, veo todos los canales que yo quiero y encima podés estar hablando sin que tu mamá te diga, cortá. Consejo de amiga, decir a tu papá que se pasa a Telecentro. Por solo 219 pesos final por mes. Llama ahora al 3969-2222. Telecentro, mucho más de lo que imaginás. ¿Qué tienen en común una inmobiliaria líder y la máxima categoría automovilística? Trabajo en equipo, control de gestión, calidad de atención, rapidez, conducción. Adrián Mercado, el placer de operar con el que sabe. Calpaquián, alfombras desde 1922. En el hogar, Café 5 Hispanos contribuye a dar las energías necesarias para comenzar el día con todas las pilas. También en el bar, Café 5 Hispanos quiero tomar, porque el auténtico sabor argentino en café es 5 Hispanos. Y no hay más que hablar. Calidad 5 Hispanos. Mesa de periodistas en Hora Clave. Empezamos por las damas. Adriana Amado. ¿Cómo estás? ¿Periodista? ¿Usted es periodista? No, yo soy profesora de vocación docente. Pablo Mendelevich, no hace falta mayores presentaciones, digo, pues como periodista. Sí, por supuesto. Bien. Pablo Sirven, gracias Pablo. ¿Cómo estás? Miguel Iñasqui, gracias. No, Miguel, al contrario, gracias a vos. Tengo unas ganas de pasar por varios temas. Antes de ir al métier, de meternos en el ombligo del periodismo y de las cosas que pasan en la profesión, que no son pocas en los últimos días, hay una emergente que surge esta semana, en estas últimas horas, que es lo que ocurre en Paraguay y lo que nos ocurre en la República Argentina. Y como son de vasta trayectoria democrática, quiero preguntarles lo del golpe de Estado en Paraguay leído desde la Argentina y en este tiempo de la Argentina, ¿no? Con Hugo Moyano siendo acusado de desestabilizador y de destituyente, palabras que se escucharon muy a menudo en el conflicto de 2008 con el campo. ¿Cómo te suena, Pablo? Un disparate. Me parece que cualquiera que critica al gobierno pasa a ser destituyente, esto ya lo vimos en el 2008. No tiene que ver esa realidad con la realidad de Paraguay. Me parece que utilizar el espejo de Paraguay para pretender reflejar la situación argentina es muy forzado. Moyano me parece que es un ex socio de la coalición gobernante, fundamental en esa coalición, que rompió con el gobierno, como antes rompieron con el grupo Clarín, rompieron con Eskenazi, rompieron con un montón de socios que fueron quedando por el camino, solo que esta es la batalla más grande que hay, esta es la pelea de fondo, porque Moyano a la vez es un Frankenstein que armó Néstor Kirchner, le dio todo el poder tantos años y bueno, ese poder es el que tiene ahora Moyano. Adriana, desde el punto de vista comunicativo, la acción amigo-enemigo, destituyente nacional y popular, ¿crees que tiene el mismo efecto hoy que en 2008, por ejemplo? A ver, a mí me parece que lo que está pasando con la política pasó en algún momento con los medios y es que se desengancharon de la sociedad. De hecho, estar discutiendo algunos de los temas que estamos discutiendo, lo único que hace es aumentar esa brecha. ¿Por qué? Porque... Y ahí creo que parte del acierto de toda esta movida de Moyano tiene que ver con que se apropia de algunos de los temas que hacen a tu cotidianeidad. El hecho de que alguien esté hablando de lo que te cuesta pagar un impuesto o de lo que no te rinde la plata, me parece que eso es lo que viene a romper la agenda, más allá del protagonismo eventual que pueda tener alguna de estas figuras. Entonces, hoy, construir el enemigo siempre rinde. Ahora, el problema es cuánto de eso tiene anclaje en
el día a día. En algún momento, cuando vos estás mucho más dispuesto a creer, es funcional. La pregunta es, ¿qué pasa cuando el enemigo se convierte en un blanco móvil y ese enemigo responde a cuestiones que están muy alejadas de tu problema de transporte, de tu problema con la inflación, de la cuestión de las amenazas de desabastecimiento? Es decir, con esa cosa que hace a tu día a día. Miguel. Mira, yo creo que desde hace un tiempo se inició un proceso que podría definir como de una suerte de sadismo extravagante. Sadismo con una sola A, no sadismo, aunque en algún punto puede tener algo que ver, que consistió en hostilizar periodistas, una máquina de hostilizamiento de periodistas, una distribución, yo diría, de cierta maldad, por eso lo de sádico, amparada y encubierta en una crítica a los grandes medios o la así llamada corporación mediática. Y en el fondo, ese ataque muy oneroso, por otra parte, hacia los periodistas, lo que ha hecho es corrernos del debate sobre la información pura. Entonces, no hablamos respecto de si es, tal o cual dato es verdadero o falso, y hablamos de las generalidades. La presidenta, en el acto de la ESMA, en la que define al periodismo como una abstracción conceptual que hay que bajarle a la sociedad. Es lo contrario del periodismo. El periodismo es inductivo, son datos muy concretos, ¿no? ¿Cuánto dinero ha hecho la pareja presidencial ahora ella como sobreviviente y heredera a la vez, durante estos años? ¿Ha sido lícito o ilícito más allá de lo que diga Ollarvide? Estas son las discusiones, la información, y no los conceptos generales. Estuviste aquí invitado para hablar de la reedición de tu libro Perón y los medios de comunicación. Te hago la pregunta que le hice a Adriana. ¿Crees que la efectividad de esta construcción amigo-enemigo sigue rindiéndole o ha encontrado un límite? Esta sería la otra cuestión. ¿El relato ha encontrado su límite? El límite del relato es el bolsillo de cada uno. Un poco como decía Adriana, ¿no? Mientras el bolsillo hay billetes que se palpan y el consumo funciona, el relato va y viene, la gente lo toma más o menos en serio, y se complica además porque para el gobierno, cuando empieza a apretar la cuestión económica, el oficialismo que había, o la corporación que se fue haciendo, corporación con K, no es suficiente, es necesario aumentar la dosis. Y cuando aumentás la dosis, se complican las cosas, incluso mismo dentro del oficialismo. Y si querés después hablamos, porque empezaron los choques, los chisporroteos dentro del propio oficialismo comunicativo. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa. Todo lo que digan después está en el horario de protección al menor, así que por favor vayan cuidando las palabras. Ya venimos. A partir de este momento, finaliza el horario apto para todo público. Bien, dilo. No, esta cuestión que está sucediendo ahora, cuando los datos económicos ya no te acompañan, cuando hay más mal humor, cuando empiezan las tensiones gremiales, te diría también que a veces se dramatizan. Es lógico que haya tironeos de paritarias, de gremios, de funcionarios de aquí y de allá, de empresarios, de paros, de distintas cosas que van cambiando el humor social a 8 meses de una elección rotunda, ¿no? Tampoco se puede hablar, uy, estamos en clima de final de qué, final de nada. Está comenzando un nuevo periodo y además un periodo plebiscitado en las urnas, ¿no? Ahora, hay que bancarse todas las tensiones que trae la situación económica y además, como se ve en el horizonte, pocas soluciones a los problemas económicos, ¿no? Durante la semana que pasó hubo un hito, bueno, en la historia de los medios de comunicación han pasado muchísimas cosas. Hacer periodismo en otros tiempos era mucho más peligroso que hacerlo hoy, así que decir que hacer periodismo en este tiempo es una tarea de riesgo sería exagerar también. Pero concretamente en Radio 10, Marcelo Longobardi una mañana en su parte editorial dijo claramente, y a quien quisiera escuchar: no estoy para comisarios políticos, este es mi límite, hasta aquí llegué, señores. Aludía al desembarco de un claro representante del gobierno o de los medios afines al gobierno, a Radio 10, al ex grupo Haddad.
Independientemente de las valoraciones personales, no traigo el tema acá para hacer un análisis ni de Radio 10, ni de C5N, ni de Haddad, ni de Longobardi, pero sino el hecho, ¿no? El hecho, que como se corrió un poquito de cara a la gente, se corrió un poquito el límite. Bueno, vos preguntabas si era tan efectiva la construcción del mensaje. En la medida que desde el 2003 acá la inversión que se hace o el gasto que se hace en sostener la maquinaria de mensajes oficiales superó las 20 veces, o sea, se multiplicó por más de 20, te da la pauta de que no resulta tan efectivo. Entonces yo no estoy tan de acuerdo de que hoy no sea una profesión de riesgo. Es cierto que comparado con otros países en donde los periodistas sufren amenazas directas, asesinatos, persecuciones, en Argentina, México han tenido que sacar una ley de protección específica, ¿no? Exactamente, es decir, tenemos países en donde el riesgo es tangible. Pero si analizás los datos del monitoreo que hace FOPEA, te vas a dar cuenta que en las agresiones en Argentina, la mayor parte provienen de los poderes públicos. Es decir, aquellos que deberían estar protegiendo la libertad de expresión son los principales agresores. Y por otro lado tenés estos otros mecanismos que son mucho más sutiles, son mucho más, digamos, menos ostensibles y por lo tanto más peligrosos, en la medida en que uno termina naturalizando el silencio o la exclusión de ciertos temas, o mejor, si yo quiero subsistir en este medio, mantener mi espacio, mejor no entrevistemos a este. La autocensura. No. De hecho, eso ocurre y me parece que es peligroso si no lo pensamos. De hecho, la mayor parte de nosotros muchas veces piensa 2 o 3 veces, incluso antes de escribir un tuit, porque sabe que a veces unos 140 caracteres puede desatar una furia inusitada. Entonces... Está bueno eso de pensar antes de escribir un tuit. Avisale a Vudú, que el otro día puso, se equivocó de acto al que iba, de bandera, de acto, que yo no tenía quien le dijera, mira, cuando escribís un tuit, tené cuidado. Bueno, por ahí porque no tiene tantas persecuciones, pero de hecho pasa que muchos amigos lo mandan por mensaje directo, pero si bueno, no lo quiero escribir, cosa que eso no pasaba hasta hace poco. ¿Sabés qué pensaba cuando meditaba? Digo, no voy a exagerar, no voy a decir que este es un tiempo difícil para hacer periodismo en función de lo que ha representado hacer periodismo para muchos periodistas que pagaron a hacer periodismo con su vida y con exclusiones, exilios, que no es nuestro caso. Pero sí pensaba que lo difícil de hacer periodismo hoy es porque ya no sabemos exactamente qué es hacer periodismo. O nos han confundido un poco, o a las generaciones, a los chicos que llegan, se ha confundido un poco el ejercicio periodístico, algo a lo que aludías, Miguel. Pablo, además, director de la carrera de comunicación en Palermo, ¿todavía sos director? Sí, por lo menos hasta el viernes era. No bueno, sé. a ver, ¿qué es periodismo y propaganda? ¿Cómo diferenciarlo? La otra vez Laura Di Marco muy bien me decía a mí, ojo, que nadie puede decir que ha dejado de ser neutral. Uno siente un agravio a veces, en la agresión permanente uno siente un agravio como periodista porque piensa que el gobierno nos ha declarado abiertamente enemigos a todos, pero no individualmente, sino a la profesión periodística. Y lo ha hecho con una eficacia formidable. Porque el gobierno lo que declara enemigo es el profesionalismo. Lo que necesita es demostrar que los periodistas profesionales somos antagónicos con el periodismo militante, que es mucho más sincero y honesto. O que respondemos a intereses muy concretos, que alguien nos dice lo que tenemos que decir. Con el asunto de que todos tenemos ideología, nos quieren decir, cosa que yo no niego, por supuesto que todos tenemos ideología. El problema es en qué orden colocás las cosas. Si vos primero querés la verdad periodística o primero querés imponer tu ideología. Esa es la diferencia. El periodista militante lo que quiere es ajustarse al dogma. Necesita que la realidad se acomode a su creencia. Y los periodistas profesionales no. Lo que tenemos que hacer es, la verdad es como es. Esta mesa es marrón, yo no puedo presentarla como rosa porque a mí me conviene. Es marrón, tengo que contar que es marrón. Bueno, entonces eso está antes que mis creencias, mi ideología, mis puntos de vista, mi religión, todo. Es la verdad periodística. Y eso es lo que hace un profesional, mediante herramientas profesionales y protocolos profesionales. No es que nosotros simplemente porque estamos iluminados sabemos cómo contar la realidad. Por supuesto que fragmentamos la realidad para contarla. Por supuesto que editamos. Editar es el verbo más importante que hay en el ejercicio periodístico. Editamos la realidad. ¿Por qué? Porque si no es inasible.
Vos no podés poner en un diario todo lo que pasó en el planeta el día anterior. Ponés un fragmento de lo que pasó. ¿A juicio de quién? A juicio del editor, que le está diciendo a la gente, esto es lo que importa para nosotros. Si usted quiere ver otra versión, cómprese otro diario que va a ver lo que le importa para ellos. Miguel. Mira, el episodio del avance de Cristóbal López sobre Radio 10 y C5N es muy, muy sintomático, y el pretendido desembarco de ese comisario político, tal como fue bautizado, fue como el clímax de ese síntoma, porque es el apogeo del plan Silencio para Todos, es decir, un repartidor de mordazas directamente vinculado al Estado-Gobierno, y también es muy interesante ver que duró 2 días en su cargo. Es decir, que no es tan fácil derribar el periodismo. Eso para vos es una de las lecciones obtenidas. Sin lugar a dudas, no es tan fácil, más allá de lo que pensemos de quienes se han opuesto al comisario político en cuestión. No es tan fácil enmudecer. La censura ha muerto, los censores no lo han advertido, pero ha muerto. Escribimos un tuit con los costos que tenga, o por las redes sociales. Implica peligros comunicar, pero es imposible generar este enmudecimiento colectivo. El plan Silencio para Todos, como tantos otros, está destinado definitivamente al fracaso. Pablo, ¿no hay un atraso también en los ideólogos que rodean esta idea, vamos por todo, vamos a fortalecer el relato con medios propios, periodistas propios, militantes, convencidos, por estos límites que la propia realidad le ha puesto al relato? Digo, ¿no atrasa esta idea? ¿No es hora de revisarla también por parte del gobierno? El problema es que es muy difícil hacer oficialismo haciendo periodismo, por esta cuestión que si te pasás de rosca con el oficialismo, dejas de ser periodista y sos propagandista directamente. Pero yo creo que hay un desafío interesante, me gustaría verlo, no cuenten conmigo, ¿no? Pero que alguien que haga oficialismo profesionalmente, no creo que sea incompatible. Muy de vez en cuando, pero muy de vez en cuando, en Página 12, a veces Horacio Berbisky nos aporta algo desde el oficialismo y decimos, acá hay una novedad. Si es novedad, es periodismo. Después una mirada crítica, decís. No mirada crítica, sino una novedad. Por el amor de Dios, el periodismo es una novedad. Venga de donde venga. Lo que pasa es que el gobierno tiene tal alergia al periodismo que también le tiene alergia a los periodistas acá, sin reconocerlo abiertamente. Pero por mucho tiempo la presidenta, cuando hacía sobresalir a un periodista, eran los periodistas muertos, los periodistas desaparecidos. Después se acordó de algunos pocos, de Hernán Virienza, de Zayat, bueno, en Página 12, no se acordó del fundador, pero se acordó de varios periodistas más. No, lo hicieron desaparecer a la nata. Digamos, la metáfora de hacerlo desaparecer a la nata en la ESMA... Claro, pero no... Como fundador de Página 12, creo que puede haber atrevimientos en reescribir la historia, pero que me cuenten uno superior a ese en el marco de la historia del periodismo y nos vamos a encontrar. Pero el problema es que para hacer periodismo oficialista deberías contar con la colaboración del gobierno. Claro. Es decir, que los medios que somos más críticos nos quedamos mirando cómo pasan las primicias. Exacto. No hay para ellos tampoco, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Para mí en Radio 10 pasó una cosa muy interesante. Porque Radio 10 era oficialista hace 9 años. Y con algunas excepciones. Con la excepción que confirma la regla, que es Longobardi. Era un oficialismo hecho muy profesionalmente, ¿no? Había un oficialismo nacional, un oficialismo bonaerense y un oficialismo porteño. Ahora, eso es insuficiente, van por más oficialismo. Entonces va un comisario político que se llama Romero. Romero no puede ser, vendrá otro comisario. Probablemente. Si no, ¿para qué la compraron? Pero a mí me parece que esto se resuelve pensando en qué elige la gente, porque fíjate qué paradoja. Nosotros consideramos que el pueblo es soberano para elegir un gobernante, pero que es un tonto a la hora de elegir un diario. Lo insultamos cada día acerca de cuál es el periodista que prefiere o cuál es el noticiero que prefiere, pero si vos ves, no solamente en la Argentina, en toda Latinoamérica, el mapa, después de varios periodos presidenciales con una obsesión desmesurada acerca del poder de los medios, lo que te encontrás es que
los medios más denostados siguen manteniendo la mayoría de la audiencia. Es decir, que si consideramos que el pueblo es soberano para elegir presidente y para elegir medios, la gente se está dando cuenta. O sea, elige dentro de las posibilidades. Es cierto que hay limitaciones de oferta, es cierto que se podría mejorar sustancialmente la calidad de periodismo y sobre todo se podría mejorar si en un día decidiéramos dejar de hablar de la agenda que marca la fuente institucional en cualquiera de los oficialismos que mencionaste y empezáramos a hablar de las cuestiones que preocupan a la sociedad, pero mucho más cotidianamente. Porque me parece que lo que está pasando es que ¿para qué va a juntarse con un periodista si de todas maneras terminamos hablando de los temas que desde los distintos oficialismos se quiere que se hable? Entonces es súper eficiente. Te escucho. Yo sumaría, a lo que dice Adriana, yo sumaría el dato de que el gobierno, ¿cuánto lleva? 9 años ya demoliendo periodistas y credibilidad del periodismo profesional y hablando de la corporación. Los diarios más vendidos de la Argentina siguen siendo Clarín y La Nación. Eso no cambió, pero es un tema tabú, no se habla de las audiencias, del comportamiento de las audiencias. Y los diarios del gobierno no se venden. Es un gran fracaso el aparato de propaganda del gobierno porque no logra penetrar, no logra conseguir audiencia. El tema de lo que pasó con el Grupo Haddad, yo sumaría, a lo que dice Pablo, sumaría una categoría más, que no es solamente ser oficialista o ser opositor, sino que es el de las calidades periodísticas. El Grupo Haddad, guste o no guste, tiene calidad periodística, tiene comportamientos periodísticos plenos. ¿Por qué? Porque Haddad, podremos decir lo que querramos de Haddad, pero condujo ese grupo por carriles periodísticos. Por eso puso a Radio 10 Primera, por eso puso a C5N también como la cadena más vista. Es decir, algún mérito debe tener. La cadena más vista no. Ahora que veo los ratings te puedo decir que... Más TN. Gracias por estar del otro lado de la pantalla, pero nosotros, este horario lo gana Canal 26 desde hace mucho tiempo. No estoy hablando de canales, estoy hablando de cadenas de noticias. Cadena de noticias. Como cadena de noticias. Como cadena de noticias. Bueno, no le va bien a C5N. Pero no obstante, sí te admito que hicieron un montaje televisivo con un lenguaje ultramoderno de las cadenas internacionales. Bueno, Pablo podrá plantearlo mucho mejor. Y bueno, pero con sí. Y no es soplar y hacer botella. No es soplar y hacer botella. No. Julio Ramos, Haddad, son empresarios periodísticos que a mí no me gustan. No me gustan sus líneas, no me gustan Julio Ramos, bueno, no voy a hablar más de Julio Ramos porque ya murió, pero... Y sin embargo, hay que separar eso del tema de la categoría profesional. Les voy a confesar algo, vamos a un corte y seguimos charlando esto. Me gusta porque se va animando la charla. Yo a Marcelo Longobardi creo que me he cruzado con él 2 veces, ¿no? Lo he saludado, no sabe ni quién soy. Pero lo escuché, estaba escuchando Radio 10 cuando en ese día le tocó hablar y dije, por fin... alguien, no me importa que me digan que si Marcelo, que se tragó los sapos, que tenía que hacerle nota a Aníbal Fernández en otro tiempo. Yo creo que ha mantenido en su trayectoria, lo avala, ahí tiene un porcentaje de la audiencia el más alto de la mañana, ha tenido que soportar presiones como cualquiera de nosotros en cualquier medio, pero mucho más en el ex Grupo Haddad, con una dignidad que no quisiera estar en su piel. Cuando dijo lo que dijo, creo que generó el efecto del plato roto en el medio nuestro de cada día, ¿no? Trabajemos donde trabajemos. Comisarios políticos no. Me he bancado muchas cosas, dijo. Con eso está diciendo, señores, ¿de qué vamos a hablar? ¿De la independencia absoluta? ¿De que nunca existió autocensura entre nosotros? ¿Que estamos en las cúspides? Esto es algo que me tocó discutir también en FOPEA, Adriana. No, señores, no discutamos desde una pirámide de mármol. Trabajamos en medios que tienen compromisos, que a su vez están cada vez más presionados. Por eso, la pregunta es si lo de Longobardi puede generar algún tipo de efecto a Longobardi, y digo Longobardi porque González Oro está en otro plano, de showman, de conductor, de animador. Si Longobardi, se los dejo planteado, puede promover algún tipo de límite profesional expreso, que pongamos otros periodistas frente a atropellos tan pornográficos como el que ha vivido o el que vive el ex Grupo Haddad. Pausa y ya volvemos.
Para vender bien alhajas, relojes de marca, brillantes y oro, Ricciardi. La mejor cotización al instante. Llame ahora al 0810-122-3232. Paga en brillantes hasta $18.000 el quilate. Ricciardi está en Avenida Alvear, 1572, Recoleta. Definitivamente Ricciardi es de mi confianza. González Urrutia Hombres, Manzone 935, Acasuso, Ascuénaga 1158, Vicente López. Mundo SIDAC, todo para motores Cummins, 4481-6611. Sí, tengo acá el catálogo Macro Premia, así canjeamos los puntos. ¿Te parece cataratas? Vos sabés que yo tenía en mente el Abdominales For You. ¿De qué? Es un aparato de ejercicio con una pelota inflable que tiene un manubrio y una resistencia ajustable de este lado. ¿Cómo se escribe? Abdominales For You. Sí, es este. Déjame que lo pienso, dale. Bueno, dale. Macro Premia es el programa de puntos de las tarjetas de crédito del Grupo Macro para que con cada compra sumes puntos y los cambies por el regalo que más te guste. Saca tu tarjeta y deja de juntar ganas. Actimel puede parecer chiquito, pero no sabes todo lo que hay adentro. Contiene leche La Serenísima, deliciosas frutas, 10.000 millones de LK6 Defensis y ahora también todos los beneficios de la vitamina C para ayudar a reforzar las defensas y sentirse fuerte. Increíble todo lo que le pusimos adentro. ¿Por qué no empezás tu día con Actimel? Nuevo Actimel con vitamina C. La botellita llena de fuerza. Ahora super oferta, solo 2 pesos por botella. Llegó Tic Tac Frutilla, una nueva dupla de sabor dulce y ácida que ahora viene con una promoción increíble. Ingresá el código de cualquier Tic Tac en la web y recibí una clave dulce o ácida que combina con la de otra persona. Encontrá tu dupla en las redes sociales. Pueden ganar un iPad cada uno. Participá, hay 100 iPads de premio. Es un producto innovador. Esta nueva pasta dental, Sensodyne Repara y Protege, ayuda a reparar las áreas sensibles del diente. Los pequeños túmulos del interior del diente, al quedar expuestos, producen dolor. Sensodyne Repara y Protege busca las áreas sensibles y ayuda a repararlas, depositando los mismos minerales que forman el diente. Yo recomiendo Sensodyne Repara y Protege porque ayuda a proteger y reparar estas áreas sensibles. Nuevo Sensodyne Repara y Protege. Calpaquián. Alfombras desde 1922. Nordheimer, negocios inmobiliarios, sinónimo de confianza en la compra y venta de campos y estancias. Teléfono 4807-2660. En el hogar, Café 5 Hispanos contribuye a dar las energías necesarias para comenzar el día con todas las pilas. También en el bar, Café 5 Hispanos quiero tomar, porque el auténtico sabor argentino en café es 5 Hispanos. Y no hay más que hablar. Calidad 5 Hispanos. Derecho de cerrar su idea al señor Pablo Mendelevich, que fue interrumpido por quien habla. Soy muy interrumpidor, parezco Mirta. Viste, es la tendencia radial que uno tiene. ¿Es una buena noticia o no es una buena noticia lo de Longobardi? Es una buena noticia en el sentido de que el gobierno cree que todo es una cuestión de dinero. Y como tiene mucho dinero, tiene amigos con mucho dinero que van y compran medios o grupos mediáticos y ya está. No, no está nada. Después tiene que hacerlo funcionar. Cuando al primer paso que dieron le fue mal. ¿Por qué? Porque hubo una resistencia del cuerpo profesional expidiendo a este injerto que se le quería poner. No es la primera vez en el mundo
que un medio es comprado por alguien y cambia de línea. Esto pasa muchas veces en Europa. Cuando pasa, algunos países tienen cláusula de conciencia para los periodistas para preservarse y decir, no, yo con este tipo no trabajo, así que páguenme la indemnización, me voy, gracias por todo. En la Argentina no hay eso. Lo que es inusual no es que cambie de dueño. Yo trabajé en un diario que un día hizo así, también cambió de director. Estaba Laínio y entró Jacobo Timerman. La novedad acá es que el gobierno aparece comprando el medio, indirectamente. Es el gobierno el que se apodera para agrandar su grupo mediático. Esto es novedoso. Y esto es lo que resisten los periodistas profesionales, cualquiera sea su línea. Pero además me parece que es la desvergüenza, ¿no? Es como que hay límites en todo y la desvergüenza de presentarse casi con honores como un comisario político. ¿Qué condiciones tiene que tener un comisario político en el marco del periodismo, Miguel? Dos esencialmente, la estupidez y la brutalidad. No la brutalidad física necesariamente, pero ciertamente la estupidez, porque de lo que se trata precisamente es de restringir el derecho a difundir aquello que se piensa libremente. Y de controlarlo, de tal forma que es una tarea antagónica a la inteligencia. Entonces un bobo en serio, puede ejercer la tarea de comisario político. Será sustituido por otro, y luego por otro, y eso tiene sí consecuencias bastante negativas para la sociedad, pero me da la impresión de que hay dos fenómenos que concurren en esta circunstancia. Por una parte, de pronto parecería que al gobierno no le importa demoler medios, porque aún un medio oficialista puede ser perjudicial. Perdóname, cuando hay Miguel, tal grado de endogamia. Porque siente también el mismo desprecio que siente por los periodistas que ellos llaman opositores que por los propios, porque en realidad quizá siente desprecio por el periodismo mismo. Vos podés ser un periodista oficialista y proveer información que te consideres positiva del gobierno en la medida en que seas periodista. No es lo mismo que ser propagandista. Entonces hay una clara preferencia por la propaganda. Entonces hay una tarea de demolición de medios en base a inyección de idiotez masiva. ¿No es cierto? Pero la gente lo advierte. La gente lo advierte y se caen esos medios. El problema es que cuando se caen, me parece de que existe un escrutinio, una barrera de control que de alguna manera existía que puede ser disuelta. Y entonces el gobierno tiene como más espacio para hacer negocios propios, porque con esto concluyo, aquí hay una demolición por inyección de idiotez masiva, pero hay también un negocio obstinado del gobierno que trasciende los medios mismos. Y para eso los medios deben ser disueltos. Hablando de negocios, la ley de medios democratizó la comunicación, generó verdaderas alternativas poderosas en comunicación. Olvidemos de la guerra, por qué fue promovida la ley de medios. Tratemos de pensar en ese debate amplio. Había que reemplazar la ley porque la ley era de una ley de la dictadura. Todo el mundo sabe que hacía falta una buena ley. Perdón, lo de la ley de la dictadura es verso. Eso es verso. Porque hoy mismo la ley de entidades financieras, la ley que rige la vida de los bancos en la Argentina, lleva la firma de Videla y Martínez de Oz. Entonces no me corran con que no se podía tener una ley de la dictadura. Hay un montón de leyes de la dictadura que están vigentes y nadie lo dice. Igual yo creo que hacía falta una ley de la democracia y ya estamos por cumplir 30 años. Es una verdadera vergüenza de varios gobiernos y de varios parlamentos no haber tenido una ley de medios, ¿no? Ahora, con respecto a esta ley de medios, a mí en este lugar, en Buenos Aires, me parece que la ley de medios, salvando la distancia, es como la reforma de la Constitución del 94. Tiene un montón de cosas muy interesantes. Nunca se pusieron en marcha, como por ejemplo que el jefe de gabinete sea el verdadero jefe de gobierno, como una suerte de primer ministro, un fusible. Ahora cuando hablan a veces Zaffaroni y la reforma para que sea una constitución más parlamentaria, digo, ¿para qué? Si en el 94 la tenía. Lo que pasa es que ningún jefe de gobierno fue realmente jefe de gobierno, ni siquiera con De la Rúa. Entonces, ¿para qué fue la reforma de la Constitución del 94? Solamente para una cosa, para darle la reelección a Menem. Yo creo que la ley de medios tiene un montón de cosas interesantes y en el interior especialmente se ve más producción, de pronto los noticieros tienen no que conectar con el noticiero central de Buenos Aires, sino hacer su propio noticiero. Pero acá, ¿para qué es? Es para desinvertir Clarín. Y habrá que ver, porque la Corte, ahora cuando dice el 7 de diciembre como fecha
límite también le va a los medios oficialistas, ¿no? Como el holding de Haddad. Vamos a ver qué pasa ahí. Bueno, a mí me parece que no tenemos que perder de vista que no se trata de una ley de medios, es una ley que regula la propiedad de los servicios audiovisuales, exclusivamente. El mundo de los medios hoy es mucho más complejo. Tiene Internet, de la cual la ley no dice una sola palabra, y tiene la información de la prensa gráfica, que es muy importante en tanto la usina que mueve la información diaria, que tampoco dice nada. Entonces, pero no tenemos la idea que se extiendan ahí también. Obviamente, pero la cuestión es que me parece que con este paraguas, al llamarla incluso ahora mismo ley de medios, nosotros estamos dándole un alcance que esa ley no tiene, que tiene una regulación que está buena, como dice Pablo, coincido, había que hacerla, tiene cosas que no se cumplen o que no se van a poder cumplir, pero no es una ley de medios. Otra pregunta a la mesa. Pero respecto a la aplicación, una sola cosa. Si se aplicara como se dijo, que es para democratizar la palabra, no entiendo bien por qué estamos esperando que se resuelva el litigio judicial del Grupo Clarín y no se está aplicando con todos los demás grupos que la están violando, la ley de servicios audiovisuales. Porque, por ejemplo, esta compra... Porque no hay plata, ni siquiera para montar la estructura para controlar lo que la propia ley dice. Pero la formalización de la venta de Haddad a Cristóbal López no se va a poder hacer si se aplica a rajatabla la ley de medios. Bueno, la otra pregunta que quiero hacerles hoy es: ¿el periodismo profesional corre riesgo de mimetizarse en las antípodas con el periodismo militante? Digo, esto de ser reactivo, y acá me meto yo porque también por ahí es una de las autocríticas que uno puede hacerse, de tanto pararse en la trinchera y ver que te están cacheteando, de que te están insultando la profesión, provocándote, ninguneándote, porque el ladrón ve a otros de su condición, ¿no? Si a vos te pagan para montar un relato, el que está al frente tuyo también hace lo mismo, alguien le está pagando para lo mismo. ¿Estamos corriendo riesgo? A ver, a mí me parece que hay una cosa hasta previa de esa. Nosotros estuvimos hablando mucho tiempo y se supone que ahora empezamos a hablar de periodismo como no lo habíamos hecho antes. Sí. Y la verdad es que tenemos muy pocos datos acerca de cómo opera el periodismo, qué es periodismo, qué convierte el periodismo. Y sobre todo nos falta el dato siquiera de cuántos periodistas trabajan en la Argentina. Entonces, lo que nosotros tenemos es una idea de una persona que cumplía una función y hoy nos encontramos con una profesión muy precarizada, de pluriempleo, que en muchos casos tiene su subsistencia ligada a la facturación de una nota, porque ni siquiera tiene la protección de respaldo que antiguamente le daba pertenecer a una redacción de manera estable. Entonces, me parece que el debate ni siquiera es periodismo profesional o militante. La pregunta es, ¿qué es ser periodista hoy en la Argentina? Que no necesariamente tiene que ver con esa imagen cristalizada de periodista que salía a investigar, porque lo que sí sabemos fehacientemente es que hoy, de la información que circula, unas 3/4 partes viene producida por oficinas de prensa, por esto que decía Pablo, de que muchas veces la información oficial, incluso ante la negativa del poder de recibir directamente al periodista, ya no como una entrevista, sino simplemente asistiendo a filmar él con su ojo y su cámara un acto oficial, que no lo puede hacer porque le viene prearmado y perfectito y filmado con la mirada del jefe de prensa para que sea distribuido en el medio. Pablo. No, yo creo que no hay riesgo de mimetizarse con el periodismo militante, el llamado periodismo militante, que es otra cosa. Primero es periodismo de Estado ese. Lo sostiene el Estado. Existe porque el Estado lo banca. O sea que está dentro del aparato de propaganda del gobierno, de un gobierno que confunde gobierno con Estado, ¿no? Esa es una condición esencial. Yo no veo que haya periodismo militante de otros partidos políticos que no sean del Frente para la Victoria. Casualmente son todos kirchneristas. Ahora, Silvana Giudice está pidiendo un 678 para los opositores en la televisión pública. Sí, se equivoca, me parece que se equivoca, es un disparate eso. Eso es querer hacer una contracara y entender la televisión pública como un loteo de espacios ideológicos, un disparate, ¿no? Me parece un error. Pero yo creo que no hay riesgo de mimetizarse, en el sentido, mientras los periodistas no perdamos de vista cuál es nuestra función, que es informar, buscar la verdad periodística, cualquiera sea, nos guste o no nos guste. Ahí es donde está la diferencia. El otro periodismo, el que está bancado y que hace propaganda, solamente va a mostrar las cosas de manera que se ajusten al relato oficial o a lo que el gobierno necesita. Miguel.
Yo coincido en líneas generales con lo que dice Pablo. El periodismo todavía existe o también existe, y la producción de información yo diría que está atravesando por un buen momento. Que este clima ha generado, regenerado, es una opinión personal, un cierto misticismo que nos da a todos muchos deseos de investigar más. Te lo voy a decir desde aquí. Me parece que ha revitalizado, por ejemplo, a Clarín, lejos de complicarlo, lo ha revitalizado, ¿no? Mira, Hoy podemos ver, independientemente de intencionalidades, exageraciones, pero hoy vemos algo que no se veía en otros tiempos en determinados medios. Exactamente, es una búsqueda. Si uno atraviesa las páginas de los diarios de referencia de Clarín y de Nación, verá que hay un monto de producción propia relevante y que ninguno de los casos de corrupción, que muy desdichadamente son muchos, han brotado naturalmente del seno del gobierno, que ha hecho todo lo posible por velarlos, sino por el esfuerzo de los periodistas en sí mismos. Yo defiendo la profesión de los periodistas. El tema de los medios a uno como trabajador de prensa lo trasciende casi absolutamente. Yo no soy empresario, ni lo quiero ser, ni entiendo de la cuestión, pero sí entiendo que existe un profesionalismo, una metodología, un criterio de verificación de lo que es verdadero y de lo que es falso, y que hoy es tan claro el monto de falsedad que se difunde, que no ha hecho otra cosa que revitalizar el deseo, reitero, de refutarlo con datos. Pablo. Yo creo que el kirchnerismo es solo un emergente de un cambio de paradigma de la comunicación, ¿no? Después de 400 años de diarios que desde un púlpito decían las cosas y con un público en silencio, ahora cambió eso. Las relaciones son horizontales, particularmente por las redes sociales, ¿no? Con sus ventajas y sus desventajas. Las primaveras árabes es una gran ventaja. Después, bueno, es una pelea en el barro en las redes sociales, ¿no? Pero por otra parte, el kirchnerismo es emergente de una actitud continental. En América del Sur está pasando esto, ¿no? Bueno, Adriana viene de Ecuador. Y por otro lado, es cierto, pero no es ninguna novedad, que tampoco los medios privados son carmelitas descalzas, ¿no? Siempre han actuado a partir de sus intereses además que están expuestos, ¿no? Y el público elige si los compra o no. Por eso hay una dualidad muy interesante, que es que las audiencias van por un lado y los votos por el otro. Voy a hacer un ejercicio. En un minuto, sin repetir y sin soplar, si le tuvieran que recomendar una acción de comunicación a la Presidenta de la Nación, ¿no? Al gobierno, lo llaman y dicen, ¿qué les recomendarían? ¿No? Como expertos en comunicación, periodistas, ¿qué le recomendarías, Adriana? Nosotros tenemos que recuperar el valor de la información, porque... No, pero a la Presidenta, si te llamaran. Justamente, dejar de tenerle miedo a la información pura y tratar de edulcorarla todo el tiempo. Me parece que si entendiera que el interlocutor periodístico, en realidad, hasta en la crítica, revalida el dicho oficial, se daría cuenta que lo necesita. Cuando hay solamente alguien hablando bien de sí mismo, es poco creíble aunque diga la verdad. Entonces, necesita ese contrapunto. Entonces, yo lo restituiría, porque contrariamente a lo que suponen que los debilita, los fortalecería. Pablo. Yo creo que es muy improvisada la Presidenta. Los Kirchner son improvisados con relación al periodismo, que nunca lo terminaron de entender. El viernes a la noche, la Presidenta, inesperadamente, de manera absolutamente novedosa, se apareció en la sala de periodistas de la Casa de Gobierno para condenar lo que ella llama un golpe de Estado en Paraguay, ¿no? La caída de Lugo. Pero a la vez no se le pudo hacer ninguna pregunta sobre Moyano. O sea, no admite preguntas. Mi recomendación a la Presidenta sería, déjese preguntar, o tiene algo para ocultar. Los periodistas lo que queremos es preguntarle para llegar a la verdad, para tener más claro lo que sucede, porque es nuestra obligación llevarle información veraz al público. Solamente eso, acepte preguntas. Empezó bien, hay que reconocer que Debido el otro día aceptó 3 preguntas, ¿eh? Es un gran paso. Tarde, ¿no? 9 años después. Sí, bueno, está bien, pero por algo se empieza. Miguel. Yo diría que es imprescindible promover y fogonear una ley de acceso a la información pública y una ley de publicidad oficial, ya mismo y como tarea urgente. Es uno de los poquísimos países que no tienen este tipo de posibilidad, que son la posibilidad y la vía regia hacia la democracia. No la tenemos aquí.
Pablo. Un sistema que el Parlamento decida la distribución de pauta oficial y que se abra la información dentro del gabinete. Acá no hay reuniones de gabinete desde 2013. Es decir, que los propios funcionarios del Estado, los ministros, no saben de qué se trata. ¿Cómo van a informarnos a nosotros? Gracias a los cuatro, ha sido un lujo. Gracias a vos. Cerramos este programa con Sergio Bernstein, un análisis político de estos momentos turbulentos que no son para nada fáciles de analizar. Ya volvemos. Para vender bien alhajas, relojes de marca, brillantes y oro, Ricciardi. La mejor cotización al instante. Llame ahora al 0810-122-3232. Paga en brillantes hasta $18.000 el quilate. Ricciardi está en Avenida Alvear, 1572, Recoleta. Definitivamente Ricciardi es de mi confianza. Mundo SIDAC. Todo para motores Cummins. 4481-6611. Años. 14.610 días. Pasión, historia y evolución. Gatorade. La evolución continúa. Nuevos Mento Plus 2. Frescura intensa al principio y un plus de sabor al final. Mento Plus. Frescura que se disfruta. ¿Crees que sentirte hinchada es normal? Georgina, ¿tomas Activia? Sí, porque me ayuda. Ay, es que yo me paso horas acá sentada. Es normal que me sienta hinchada. Es normal, no. Lo normal es sentirse bien. No tenemos que conformarnos. Prueba Activia. Activia ayuda a mejorar el bienestar digestivo, reduciendo la sensación de hinchazón. Activia te ayuda a liberarte. Mi congestión nasal por las noches significaba que no podía ni respirar bien ni dormir bien. Al día siguiente tardaba mucho en recuperarme. Todas las noches me levantaba, me sonaba la nariz o me duchaba, hasta que probé Respira Mejor, que es libre de medicamentos, e inmediatamente volví a respirar, a dormir y a sentirme mejor. Gracias, Respira Mejor. Respirás mejor, dormís mejor, te sentís mejor. Gratis, informate cómo hacer para probarlas en respiramejor.com.ar. Es mi derecho respirar mejor, ¿no es el tuyo también? Anju, ¿vos sabés qué tiene Telecentro? Todo. Chateo con mis amigas, comparto fotos, mi música, veo todos los canales que yo quiero y encima podés estar hablando sin que tu mamá te diga, cortá. Consejo de amiga, decir a tu papá que se pasa a Telecentro. Por solo 219 pesos final por mes. Llama ahora al 3969-2222. Telecentro, mucho más de lo que imaginás. Para vender bien alhajas, relojes de marca, brillantes y oro, Ricciardi. La mejor cotización al instante. Llame ahora al 0810-122-3232. Paga en brillantes hasta $18.000 el quilate. Ricciardi está en Avenida Alvear, 1572, Recoleta. Definitivamente Ricciardi es de mi confianza. Mundo SIDAC. Todo para motores Cummins. 4481-6611. ¿Será que nos tenemos... ¿Cómo te va, Sergio? ¿Qué tal, Pablo? Me quedé enganchado de las conversaciones previas. ¿Será que tenemos que preguntarnos si va a haber o no va a haber marcha el miércoles que viene? Yo veo que hay voluntad de negociación por el lado del sindicalismo. El propio Moyano advirtió que estaba dispuesto incluso a renunciar a su candidatura como secretario general de la CGT si se solucionaba la cuestión de fondo que él plantea, que es el mínimo no imponible. A ver, ¿cómo analizas eso? La ganancia de Moyano, ¿cuál sería ahí? La Presidenta anuncia la baja, la suba el mínimo no imponible y él no se presenta ante la CGT. Yo creo que Moyano ganó un espacio en la Argentina que es el resultado de un vacío que han dejado los principales referentes de oposición.
sobre todo el no peronismo. Y en este sentido hay como una sensación de que alguien está representando intereses que estaban en algún sentido dispersos, en particular focalizado ahora en un reclamo que involucra a un sector importante de los trabajadores que más ganan y a un sector importantísimo de los sectores medios. Por eso hay una sensación rara de que Moyano se convirtió también en, curiosamente, ¿no? En Esperanza Blanca. En Esperanza Blanca. Y en este sentido me parece que más allá de estar o no en la CGT, el espacio él ya lo tiene ganado, ¿no? Si es que efectivamente tiene vocación política, electoral o no, eso veremos, pero claramente Moyano aparece hoy llenando ese vacío, con lo cual tal vez su objetivo ya está logrado. Sergio, empezábamos el programa con la palabra golpe, ¿no? Golpe de Estado en Paraguay, una discusión alrededor de esto, así es, que en lo primero nos obliga a todos los nativos democráticos a decir claramente puede tener la fisonomía de un golpe clásico o puede ser una malversación de las propias reglas democráticas, es golpismo, ¿no? ¿Cómo se actúa al respecto? Bueno, es una cuestión más profunda, más delicada, más compleja. Pero la palabra golpe, destitución, complot, otra vez, como en el 2008, en boca del oficialismo ha estado mucho usándose para Moyano, para Scioli, para Barrio Nuevo. ¿Qué implicancias tiene hoy en la praxis política semejante clima? Yo sería un poco más prudente. Yo creo que hay problemas de gobernabilidad. Golpe tiene una connotación, creo que muy dura, distinta, en el sentido de que cuando uno ve cómo funciona la democracia en América Latina, si bien se ha avanzado muchísimo, cada tanto ocurren problemas vinculados o bien a cuestiones económicas muy difíciles, como nos ocurrió a nosotros en el año 2001, o bien a conflictos entre poderes del Estado, entre el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, como ocurrió en Honduras con Zelaya. A veces son cuestiones vinculadas a crisis específicas, como ocurrió en Ecuador, una sonada protagonizada por la policía, y a veces parecen golpes en serio a la vieja usanza, como ocurrió en Venezuela en el 2002. Hay de todo, pero me parece que muchas veces uno se tienta en caracterizar algunas circunstancias utilizando conceptos tal vez un poco anacrónicos, ¿no? Yo creo que acá hay un problema de gobernabilidad, una crisis de gobernabilidad en Paraguay, indudable, que no es nueva. Si uno mira la foto, cómo fue destituido el presidente Lugo, efectivamente las cosas no funcionaron del todo bien por la rapidez, sobre todo del proceso. En la fachada sí se cumplieron los preceptos democráticos, pero nadie se defiende en 24 horas de semejante acusación. Cuando miras el proceso, no la foto, sino la película, ves un conjunto de eventos que te preanunciaban. Y te ponen de manifiesto que el problema político en Paraguay empezó hace mucho tiempo. Claro. Y que es una democracia cuya transición todavía no terminó, ¿verdad? Entonces, esto creo que nos sirve para entender qué pasa en la Argentina. En Argentina no hay golpismo. Tampoco hay destitución. No la hubo en el 2008, no es la ahora. Hay problemas de gobernabilidad, que son serios y no son nuevos. Tenemos una democracia muy imperfecta, como la son todas, tal vez la nuestra un poquito más, porque está muy sesgada hacia el liderazgo presidencial. El Congreso perdió volumen, perdió presencia, no es un espacio de discusión, es una especie de escribanía un poco absurda de las decisiones unilaterales del Poder Ejecutivo, y la justicia, como hemos visto en los últimos tiempos, tiene algunos atisbos de autonomía y también es sometido a una presión muy fuerte del Poder Ejecutivo. El federalismo en Argentina no funciona. Vos sos cordobés, te tengo que contar a vos lo que significa un acoso financiero, una asfixia por parte del Poder Ejecutivo a las provincias, a todas, incluyendo a las amigas. Sí. Muchos municipios que también dependen de las transferencias del gobierno federal hoy están asfixiados. Entonces, aquí hay problemas serios de gobernabilidad que nadie está lamentablemente debatiendo, y por eso hay situaciones concretas muy puntuales que deberían ser resueltas en una negociación de subsecretarios y terminan generando, lo voy a decir con una forma muy explícita, un gran despelote. Claro. No debería pasar esto. Claro. Ni el conflicto, y una exposición de la Presidente, una sobreexposición de la Presidenta. Que la desgasta a ella. Claro. No debería haber escalado como escaló el conflicto en el campo. Y no debería haber llegado a estas circunstancias tan extremas, un conflicto vinculado a una cuestión que encima el gobierno niega, como es la inflación. Lo que está pasando hoy es que este mínimo no se ajustó, la inflación es altísima, el gobierno la niega. Si la inflación fuera, Pablo, la que el gobierno dice que hay, el 9%, sería escandalosamente alta. Claro. Ni hablar del 23%
5 probablemente tenemos hoy, no sabemos cuánto es. Desde ese punto de vista, una figura que se me aparecía a mí es que Moyano, en este punto, Moyano es el árbol, ¿no? Pero el bosque es la economía, es esa inflación, digamos. Si no existieran esas condiciones estructurales, Moyano no llenaría la plaza, o tal vez sí lo haría, pero no generaría este caldo de cultivo en muchos sectores de la sociedad, que lo ven ahora como la esperanza blanca. También es cierto que no hay peor astilla que la del mismo palo. Así es. Y Moyano logró este poder, esta capacidad de movilización, este aprendizaje como líder en las grandes ligas, gracias a los Kirchner. Exacto. Cuando Moyano bloqueaba a los medios de comunicación, no era destituyente. Y cuando bloquea una planta de YPF, sí. Es tan importante la libertad de prensa como la energía. Bueno, ahí quizá la doble faz no solo se ve en el gobierno, sino también se ve en aquellos que hoy acompañan a Moyano, ¿no? Porque nadie piensa que la mesa de enlace viera con tanto beneplácito acompañar a Moyano en una plaza. Pero mira, quiero ir a algo más íntimo del poder, ¿no? Más cercano a la Presidenta de la Nación. Alguien me decía: la Presidenta se ha quedado sin un peronista que la aconseje. Si tuviera un peronista al lado que la aconseje, no se hubiera metido en este callejón, en esta encerrona política de tener peleas simultáneas que las desgastan simultáneamente. ¿Se ha desperonizado tanto el cristinismo? Si es que alguna vez fue peronista. Vos sabés que siempre hay un debate de quién tiene realmente el certificado... El peronómetro. El peronismo auténtico, ¿no? De hecho, hay una fuerza del peronismo auténtico. Sí, pero ¿viste? Esto también lo usan los oficialistas para decir, ¿quién tiene el peronómetro? Pero hay como un manual peronista de alerta que se le adjudicaban a Néstor, que decían, uno de los elementos peronistas clásicos es, el peronista va, empuja, remete, pero cuando hay un límite de la realidad sabe advertirlo. Así es. Yo creo que la Presidenta está siendo víctima de su espectacular triunfo. Es como que si ese 54% que fue realmente extraordinario como cifra electoral y también por la diferencia que obtuvo respecto del segundo, que obtuvo apenas 18 puntos, le hubiese dado a ella la sensación de que finalmente era la dueña del poder. Sola lo hizo, sin Néstor al lado, con un partido que no fue protagonista, imponiendo ella las listas para candidatos a legisladores, a diputados, a senadores, con lo cual creo que ese empoderamiento que ella siente le dio como la sensación de que no había límites y que tenía la legitimidad popular, que de hecho la tiene, y la capacidad de liderazgo para avanzar todo lo que Néstor nos había animado a avanzar, fundamentalmente en lo que se denomina de jerga las corporaciones, básicamente el sindicalismo y otros núcleos de poder que en la visión de un sector de la política argentina, no de todos obviamente, constituyen, entre comillas, el sistema. Ahora, fíjate que ella supo decir una frase: yo nunca fui revolucionaria, siempre fui peronista. Así es. Pero hoy no contradice esa propia frase. Bueno, el peronismo siempre ha tenido un componente de ruptura respecto de estos núcleos de poder. El propio Perón lo hizo. Perón se enfrentó al sindicalismo. Perón se enfrentó a los dos dirigentes que lo llevaban al poder, que fueron Cipriano Rodríguez y Luis Gay. Digamos, es peronista enfrentar al sindicalismo cuando se trata de constituir un liderazgo fuerte. Lo mismo uno puede incluso recordar de Menem. Menem se enfrentó también, ¿te acuerdas? Ramal que para y ramal que cierra. Sí, los dividió. Bueno, los enfrentó, los dividió. Lo mismo hace Cristina, lo mismo hizo Perón. Digo, yo creo que hay un componente de constitución de liderazgos presidenciales fuertes en el peronismo, como ocurrió con el radicalismo en la época de Irigoyen. Son los presidentes los que conforman espacios de poder propios, y esto implica muchas veces confrontación. Ahora, creo que hay que tener cuidado en algo, Pablo, y es que el 54% de octubre es legitimidad de origen. La Presidenta va a tener esto siempre, aun cuando deje de serlo. Pero en la democracia hay algo muy importante, tan importante como la legitimidad de origen, que es la legitimidad de ejercicio. Es lo que haces todos los días. ¿Y esa foto hoy cómo la ubicas? Bueno, ahí está el problema. Desde Cicerón en adelante conocemos esto. Esto no es un invento de los cientistas políticos. Y Cicerón lo que decía es, mira, accedes al poder de forma legítima, pero después tenés un desafío cotidiano que significa la relación con la sociedad.
Y en ese sentido yo veo una presidenta que en vez de enfrentar los problemas más acuciantes, entre ellos la inflación o la inseguridad, está armando una agenda artificial que tal vez tiene que ver con sus prioridades, que son entendibles, pero se aleja cada vez más de la agenda ciudadana. ¿Qué dicen las encuestas? ¿Qué te dicen las fotos? La verdad que hay una caída importante de la imagen de la presidenta entre diciembre y junio. Ocurre que partió una imagen realmente extraordinaria, casi 70 puntos, cae 25, que es mucho en términos, cuando ves la caída, es un ritmo similar a lo que cayó Cristina en el contexto del conflicto con el campo. O sea, es una gran caída, pero sigue teniendo alrededor de 45 puntos de imagen positiva, que no está nada mal. Si lo pensás en términos relativos, Cristina lleva ya 5 años, es su 5º año del poder, ¿verdad? El kirchnerismo ya lleva más de 9. Bueno, si comparás con los 9 años de Menem o con los 5 años de Alfonsín, la presidenta tiene una gran imagen, ¿verdad? Ahora, es cierto que el contexto económico ha cambiado y que la principal preocupación de los argentinos es la economía. Hay un predominio del escepticismo respecto del futuro económico. Hoy hay una mayoría que desaprueba la gestión económica del gobierno, aunque tiene buena imagen de Cristina. Desaprueba. Desaprueba lo que está haciendo el gobierno. ¿En qué porcentajes? No me quiero engañar, tengo ahí cierta duda, pero para darte una idea general, hay 42%, si no recuerdo mal, de gente que aprueba lo que hace Cristina en materia económica, 55% que no. O sea, digamos, hay un número importante de gente que el resto no sabe, no contesta, de gente que está rechazando lo que hace la presidenta en materia económica. Cuidado. Entonces, en este contexto donde la economía, que siempre fue un pilar a favor de los Kirchner, se ha convertido en una debilidad, bueno, cuidado porque hay un desafío en los próximos meses crucial para la presidenta, y esto no es destituyente, esto es un dato objetivo de la realidad. Lo que sí puede ser destituyente desde la mirada del kirchnerismo es el amontonamiento de ex-kirchneristas y de peronistas no kirchneristas alrededor de la figura ahora del eje Moyano-Scioli. Digo, ¿eso está en la imaginación febril del kirchnerismo o es cierto? Estoy pensando en Alberto Fernández, Scioli, Moyano, algún asesor de Moyano vinculado a la primera parte del kirchnerismo. Yo lo que veo es que el peronismo está pensando en lo que viene. Siempre el peronismo trata de descontar escenarios. La política hace eso. Olfatea la debilidad. Bueno, la presidenta, la verdad que creo que cometió un gran error en instalar el tema de la reforma a la Constitución. Porque ella misma adelanta la sucesión presidencial. Ella misma está diciendo me quiero quedar. Aunque diga que no quiere reelegirse, ¿para qué sacar el debate de la reforma a la Constitución ahora? Si le interesa la reforma, puede ella hoy ya renunciar a la candidatura, hacerlo por escrito, decir, bueno, debatamos instituciones en Argentina, la cual sería muy saludable. Pero como no lo dice y manda a sus sectores más, digamos, talibanes a discutir la reforma de la Constitución, a sospecha que quiere reelegirse. Como Néstor Kirchner logró la reelección indefinida en Santa Cruz y buscó también, ¿te acordás la época del obispo Piña y Rovira en Misiones 2006, ¿no? Buscó también la reforma de la Constitución. Bueno, el peronismo está pensando en el futuro y hay gobernadores que tienen la legítima pretensión de disputar la presidencia, lo cual me parece muy saludable porque la alternancia en el poder y de las personas es un elemento fundamental de la democracia. Último punto, Sergio. Si Moyano se baja, si Moyano se queda, si Moyano se baja, habrá un dirigente pro gobierno, quizá sindical, puesto en CGT. Si Moyano se queda, seguramente van a buscar la forma de encontrarle otro sello a la CGT, por lo tanto tendremos 2 CGT. La ruptura o la división del poder gremial está a la vista. ¿Se puede convivir 3 años y medio con un panorama similar políticamente sin sobresalto? Bueno, si mirás los últimos 30 años de democracia en Argentina, la CGT tuvo más tiempo dividida que unida. Uno puede decir, no le fue bien a la Argentina en ese periodo, y es cierto, pero no por culpa de los sindicalistas, hay que decirlo, ¿no? Yo creo que incluso si Moyano se baja puede haber ruptura en la CGT. No creo que eso, digamos, esté hoy en discusión. Me parece que hay divisiones en el sindicalismo muy fuertes, generadas en parte cuando Moyano era oficialista. Claro. Los gordos que hoy son oficialistas en esa posición y la cosa rota muy rápidamente, ¿no? Entonces, creo que no hay que pensar que esta ruptura en el sindicalismo, que yo creo que no es buena, porque hace falta un sindicalismo fuerte que negocie condiciones de trabajo, productividad, competitividad, lamentablemente temas que por culpa de la inflación no se discuten, que son los temas de fondo en materia de desarrollo, ¿no? Bueno, creo que
Uno necesita una CGT unida, moderna, transparente, no la tenemos, pero yo creo que si la presidenta tiene la voluntad de negociar, de dialogar, puede perfectamente hacerlo con una CGT dividida. Gracias, Sergio. Un placer, Pablo. Quedan simplemente las conclusiones. ¿Qué tienen en común una inmobiliaria líder y la máxima categoría automovilística? Trabajo en equipo, control de gestión, calidad de atención, rapidez, conducción. Adrián Mercado, el placer de operar con el que sabe. Calpaquián. Alfombras desde 1922. Movimiento Huesos Fuertes presenta El Reestreno. ¡Listo! ¡Corte! Muy bien, chicas. Este reestreno va a ser brillante. Vamos a dejar el alma, la piel y hasta los huesos. Y para cuidar mis huesos tomo Calci Plus, que también se reestrena. Ahora tiene una cremosidad increíble y es mucho más rico. Calci Plus es el único yogur que en un solo pote te aporta hasta el 50% del calcio recomendado por día. Sumate vos también al movimiento Huesos Fuertes. ¡Huesos! Calci Plus. Ahora a solo $4,99. Si tenés un dolor corporal intenso, toma Tron Rápida Acción. Sus cápsulas blandas lo alivian rápidamente. Por eso la gente lo elige rápidamente, se recupera del dolor rápidamente y retoma su día rápidamente. Actron Rápida Acción te libera del dolor corporal rápidamente. Si es Bayer, es bueno. Hace más de 25 años venimos invirtiendo en modernos centros de formación, capacitando las nuevas generaciones de trabajadores hoteleros y gastronómicos del país. Hey, chef, qué pinta tiene esa salsa. No me van a dejar afuera a mí, ¿no? No, para nada. ¿Se puede probar? Oiga, la misma pasión de ayer, el mismo compromiso hoy. Es un producto innovador. Esta nueva pasta dental, Sensodyne Repara y Protege, ayuda a reparar las áreas sensibles del diente. Los pequeños túmulos del interior del diente, al quedar expuestos, producen dolor. Sensodyne Repara y Protege busca las áreas sensibles y ayuda a repararlas, depositando los mismos minerales que forman el diente. Yo recomiendo Sensodyne Repara y Protege porque ayuda a proteger y reparar estas áreas sensibles. Nuevo Sensodyne Repara y Protege.